La opción inteligente. Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas, bienvenidos Divergente. Bienvenidos allegados. Bienvenida Sara. Bienvenido Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, saliendo de una gripecilla que estamos todos un poquito contagiados, así que de momento bastante guay. Bueno, guay, estamos vivos y estamos con capacidad para volver después de un par de mesecitos que no grabábamos. Exactamente, ha sido la vez que más tiempo nos ha costado cuadrar para grabar, pero bueno, lo hemos conseguido, aquí estamos. Aquí estamos y vamos con nuestro programa número 9. En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver que te despidan del trabajo con una despedida a la francesa? La respuesta, el estrés. Hoy en nuestro videoclub, una chica majísima a la que nadie va a salvar. ¿Quizás del estrés? Y en nuestro Divergente en la historia, rechazó unos diamantes a cambio de una enciclopedia. Sara, vamos a hablar de estrés. Efectivamente, Diego. Un tema que yo creo que es lo bastante popular como para que casi cualquiera que escuche este programa pueda sentirse identificado, pueda conectar con el tema y que se pueda llevar cositas interesantes. Sí, también hemos escogido hablar de este tema porque es un tema que también está en boca de todo. El estrés está muy de moda ahora, se habla de él desde muchísimas perspectivas diferentes, entonces pues nos gustaba la idea de arrojar un poquito de luz, tanto desde la psicología como desde la parte más bioquímica, más física que pueda haber ahí, como por supuesto la relación que tiene con nuestro público específico, que son las altas capacidades. Entonces aunaba muchas características, por lo que hemos dicho, pues vamos a estresarnos un ratito hoy. Vamos a estresarnos en diferido para que la gente se contagie de esa sensación, pero bueno, vamos a ver que ni es tan malo necesariamente y vamos a ver cómo funciona, sobre todo para poder ponerle nombre a muchas cosas que están ahí relacionadas. Exactamente. Y si te parece, Sara, vamos a empezar como nos gusta. Vamos a empezar explicándole a nuestros oyentes qué es el estrés. La definición. Hoy traigo una definición muy sencillita, porque buscando diferentes acepciones de estrés, la verdad es que me salía todo lo mismo, todo muy relacionado, lo vi muy redundante, así que he traído una muy simple, que es con la que yo trabajo, que es un sentimiento de tensión física o emocional. Viene a significar una sobrecarga para nuestro sistema. Y la he traído también porque me parece muy interesante el concepto de sentimiento, el que veamos que el estrés es una cosa que se siente, que uno percibe y con la que uno se relaciona. Entonces eso me parece también una cosa muy interesante. Cuando trabajamos sentimiento, uno quizá no pondría rápidamente en la lista el estrés. El sentimiento del amor o el odio o tal, lo mezclaríamos con emociones, pero el estrés casi pensaríamos que es algo físico como un dolor, ¿no? Como tengo estrés, como tengo lumbago. Exactamente. Pero no es realmente por ahí donde va, entonces me parecía muy guay que estuviera definido como sentimiento. Es como el lumbago en el alma. Tengo el lumbago en el alma. Ah, tienes estrés. Efectivamente, hay una palabra para ello, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En la búsqueda de esta definición yo he encontrado un matiz que añade un poco a tu definición, lo que tú has planteado, que se produce ante situaciones que se perciben como demandantes, como amenazantes y muy importante que exigen una respuesta por nuestra parte. Exacto. Muy completado, que un poco también yo lo había leído. Me parece genial. También podríamos hablar de cuándo viene este término, de dónde lo podemos encontrar, pero hoy precisamente, como te has dicho, que una de las partes del estrés más interesantes puede ser interpretarlo como un fenómeno bioquímico, pues hoy hemos traído a una persona que se llama Maku y que va a ayudarnos a entender un poco mejor este fenómeno desde uno de esos muchos puntos de vista. Efectivamente, no estamos solos hoy aquí, tenemos invitada que ha hecho un esfuerzo sobrehumano por estar en silencio mientras nosotros hacíamos la introducción. Yo creo que Maku no ha ni respirado, así que ahora ya pues la vamos a presentar. Maku, encantados de tenerte aquí con nosotros. Encantado, Maku. Muchas gracias a los dos por invitarme, que yo estoy contentísima de estar aquí y efectivamente me ha costado estar en silencio porque es que salto, que Sí, es un tema además, muy interesante. Estar de espectadora tan cerca de algo, ¿no? Como tan a punto de participar, es una sensación por dentro, también
bien intensa, ¿eh? Exacto. Sí. Eso- Esto ha sido estresante también, que conste, que conste. Esperar el momento ha sido interesante. Sí. Aprovechamos para decir que Maku es la persona que ahora mismo más cerca está de nosotros como oyente, pero al otro lado del cristal, como siempre, tenemos a Pablo y un poquito más lejos Silvente, porque estamos grabando en el estudio de Historias para no leer. Así que una vez más, muchas gracias por abrirnos las puertas de la sala de despresurización. Voy a hacer una breve interrupción Sí. porque me he dejado un detalle muy chulo. Y antes, cuando has dicho el de dónde viene la palabra y demás, todos sabemos ya que estoy yo enamorada de la etimología y entonces lo he buscado porque me parece siempre muy bonita la coincidencia. Estrés viene del griego, el original era stringere, que significa directamente provocar tensión. Me Toma. gusta muchísimo ver cómo Qué guay. nos apartamos muy poco de la evolución que tienen las palabras y que ya de donde venimos prácticamente la palabra concibe lo que yo necesito, ¿no? Todo el significado está encerrado directamente en esa palabra. Provoca tensión. Una vez hecho el inciso etimológico, ya, venga, Maku, Esto es cuéntanos. como el chiste típico de 2 más 1 es 3, pues, pero tú lo has dicho en Uy, plan uy, uy. bien, en plan bien. Sí, ¡Qué maravilla! Yo lo he Sí, hecho sí, muy sí. culto. Claro, tú lo has hecho modo oculto. Yo tenía la parte del 2 más 1, simplemente. Normal, de tomar no hay, para mí no hay nada, casi nada más culto que la etimología, ¿eh? Que me veo a mí en una mini yo sacando un mini librito diciendo, a ver amigos, el etimológico. ¡Qué guay, pues más completito, di que sí. Exactamente, pues ya está, una vez aclarado eso, pues por mi parte tenéis mis bendiciones, podemos seguir para adelante. Mis De dieces. acuerdo. Pues, Maku, ¿qué tiene que ver Maku con el estrés? Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues bueno, para empezar, obviamente soy usuaria del estrés, como, bueno, yo creo que todo el mundo, pero realmente el motivo principal por el que estoy aquí es porque me dedico a estudiar precisamente el estrés desde un punto de vista biológico, celular y demás. Porque bueno, yo estudié bioquímica, luego hice un máster y ahora estoy haciendo mi tesis doctoral, que si todo va bien terminaré este año. Y bueno, realmente desde que he estado en la carrera he estado estudiando los efectos que tiene el estrés a nivel neurológico, a nivel incluso de conducta. Y claro, pues todo eso me lleva pues a tener cierto conocimiento del tema y por eso estoy muy contenta de haber venido aquí y que me hayáis invitado, la verdad. Y nosotros encantados, porque seguro que vamos a aprender mucho. Sí, nos parecía muy interesante, más allá de lo que nosotros podamos contar, el tener a alguien que está en primera fila ahora mismo, porque todos estos estudios avanzan mucho, las investigaciones también, nos parecía un complemento maravilloso. Y además le comenté a Diego cuando hablamos un poco de que tú participaras en este programa, que da la casualidad de que yo intento ayudar socioemocionalmente a un grupito de estudiantes de bioquímica en la Ajá. carrera. Falta Entonces, hace, exacto. Falta hace porque Si vamos. me están escuchando, que me están escuchando, que son un amor todos y todas, falta hace, hay mucho que gestionar, muchas presiones internas y externas, Sí. la universidad que a veces no es la mejor organizándose y Desde ayudándote a organizar tu tiempo, y entonces me parecía muy guay también pues para que ellos lo escuchen, y ya el punto que le dije a Diego también es porque la mayoría están en un punto de elegir, terminan carrera, qué hacen en su futuro, van todos directos a un máster y tampoco tienen mucha idea, entonces pues me parecía muy guay arrojar pues posibilidades que hay, que son reales porque tú has estudiado eso Sí. y lo has hecho y vas camino al doctorado y es una realidad patente, ¿no? No es aquella persona hizo tal cosa, no, oye, la puedes escuchar con nosotros, incluso la pueden conocer, ¿no? Si quieren. Entonces eso Sí, me sí, yo parecía muy encantada, guay. vamos, que si incluso me quieren contactar de alguna manera, yo vaya. Pues maja. magnífico, magnífico, Sí, sí. te lo agradecemos, nos lo apuntamos por si alguno se ve ahí un poco más apurado. Se Pues sale, ya. se sale. Exacto, chicos, se sale, se venga, sale, que se queda sale, se poco. ¡Se puede. termina! Se termina, sí. ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, pues empezamos a hablar de estrés, familia, ¿os parece? Ha llegado ya este momento, Ujú. está la exigencia sobre la mesa y vamos a Sí. demostrar que sabemos del tema del que estamos hablando. Hombre, ¿Vale? Muy bien, muy bien. saca el diccionario de la etimología, no voy a Hombre. sacar el del estrés básico. Hemos empezado fuerte, ya es que tenemos que intentar mantener el nivel porque, hombre, a ver. No podemos decepcionar. Y me gustaría que la primera pregunta así ya nos metiéramos de lleno y es ¿con qué os estresáis vosotras? Un ejemplo de alguna cosa con la que os estreséis con la suficiente mesa como para tenerla localizada. Pues yo si tuviera que decir algo, fíjate que hay muchas cosas que me estresan realmente y bueno, luego lo desarrollaremos más, pero vamos, que realmente el desencadenar una respuesta de estrés puede ser muchísimas cosas y depende de la persona. Pero a mí, fíjate que lo primero que se me ha venido a la cabeza son los correos de mi jefa, que yo las quiero mucho, ¿eh? Y yo beso el suelo por el que pisan, pero es verdad que cuando me empiezan a llegar correos así, pues claro, yo ya visualizo que hay que hacer muchas cosas y eso a mí me estresa, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Ahora yo voy a tomar nota mental porque después ya voy a coger tus palabras para continuar, ¿no? Sí, y además va muy encadenado porque fíjate que yo he puesto una muy similar. Yo no he especificado
llamado, que sean de mi jefa o no, o de nadie en específico, pero me estresan mucho las demandas que yo no quiero hacer. En el momento que me entra algo que yo no tengo nada en contra, lo mismo hasta me gusta y me parece algo positivo, pero no estoy en el mood en ese momento, no me apetece por alguna razón, y eso rápidamente me desencadena esa respuesta de estrés, que muchas veces hasta tengo ese punto un poco de reflexión y hasta de enfado conmigo misma de decir, pero sí que, chiquilla, no es necesario estresarse por esto, pero aún así es ver ese WhatsApp o ese correo o esa llamada perdida y demás y decir, yo no estoy para esta demanda ahora, aunque me toca quizá, pero no lo estoy. Entonces ya en esa lucha, me estreso muchísimo, y luego, ojo, soy una máquina y lo resuelvo en 5 minutos, Claro. Devuelvo la llamada y ni siquiera era para tanto. Ay, Sara, muchas gracias, tal, y digo, Pero hay que ver, el pico de cortisol te lo lleva. Eso. Además, rapidísimo, Sí, totalmente. Además, veces que se me ve en la cara, es como, ¿qué te ha pasado? Digo, nada, una llamada perdida. Y es como, bueno, Sara, Claro. tenías cara de haber perdido algo importante, ¿no? Claro. No puedo evitarlo, como ha dicho Marco. El pico de cortisol ahí lo tengo y luego ya pues lo voy gestionando como puedo. Como veremos después también más adelante, no es una cosa mega grave, pero no me gusta, porque ese pico ahí de cortisol no está haciendo nada. Realmente no era necesario y sabemos, como explicaremos, que nos va a pasar un efecto residual, que eso sí que nos va a importar luego. Entonces ahí es donde yo me estreso. Al final son demandas y un poco por ir conectando con otros temas. En vuestro caso me llega la exigencia, ¿no? Es una exigencia externa que en un principio no sabemos cómo de exigente, cómo de acuciante es, pero es verdad que estamos con el piloto ahí puesto, ¿no? Incluso la interna, porque una también quiere responder a esa exigencia externa de la mejor manera y claro, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Claro. Y yo voy a plantear otra que coincido con vosotras. En yo que estoy estas ahí. cosas te pueden estresar también. Exacto, ¿vale? pero yo voy a aportar una que tengo muy reciente y es porque yo ahora estoy retomando la conducción. Entonces a mí me estresa conducir en todas sus facetas. Hay algunas que más que menos, pero sobre todo a mí me estresa mucho en la idea de aparcar. Uf. Trauma básico. Sí. Sí, Aparcar, marcha atrás. Uf. Sí. Sitio estrecho. Uf. Yo lo vinculo a una de mis carencias, que es la orientación visoespacial. Yo no entiendo las dimensiones, me cuesta, entonces veo que cuando tengo que estar aparcando y calcular una columna, otra columna, una pared, otra pared, no entiendo yo cómo funciona eso y lo llevo bastante regulinchi en este momento. Y tenemos también que mencionar, porque es impepinable, la de agentes estresores externos que tiene esa situación, ¿eh? Sí. El de atrás que está esperando, el que se para en la acera a mirar porque le parece interesante, y si en ese día tienes mala suerte, el copiloto que llevas, que normalmente no son los mejores, que te dicen cosillas que dices tú, bueno, porque soy una persona que se autorregula, pero mi yo de dentro dice, me salgo y aparcas tú, ¿sabes? Estoy abriendo la puerta. Claro. Entonces, O cuando se ¿verdad? junta el peatón que ve de fuera con el que te da indicaciones, que también hay gente muy generosa que también se ve en la potestad de decirte, no, gira para allá, para que tú, mira, te quiere y me deja a mí aparcar. No necesito indicaciones, no necesito señora. indicaciones, por favor. Exacto, Déjeme. ¿verdad? Fijaros que los tres estamos hablando sobre todo de exigencias externas, Ujú. ¿vale? Aunque haya un correlato interno del que también hablaremos, pero en todos son demandas que nos llegan de nuestro entorno, que nos llegan de nuestra situación. Y todas tienen también una afección claramente emocional. Hemos empezado hablando que es sentimental, porque es a lo que se percibe, es a lo que se experimenta, Exacto. pero conlleva una emoción. Conlleva miedo, conlleva angustia, conlleva tristeza, incluso en algunos puntos en los que podemos verlo, pero sobre todo que veamos que es algo emocional y, consecuentemente, tiene un correlato físico, que es un poco ese lumbago del alma que hablamos antes, que así como tontería, pero que es verdad que cuando experimentamos estrés nuestro cuerpo reacciona de muchas maneras, ¿no? Yo tengo que apuntar muchísimas, pero yo creo que durante el programa van a aparecer muchas manifestaciones de estrés, pero tengo apuntado que puede haber manifestaciones puramente físicas, puramente mentales, puramente emocionales, angustiosas, conductuales, sociales, incluso llega a la psicosomatización, que nos ha estado contando Macu un poquito antes de empezar, ¿no? Exacto. Y coincido contigo en que también, contigo con lo que ha dicho Macu al principio, en el que esto es una cosa de idiosincrasia personal. A cada uno le van a afectar cosas distintas. Yo también podía haber escogido otro ejemplo que fueran de presión o estrés interno relacionado con otras cosas, pero igual lo que más me ha tirado ha sido esa parte externa, que eso tiene que ver con el tipo de persona que soy yo, que es lo que hablábamos, ¿no? La explicación personal que luego puede haber detrás es cómo yo me relaciono con esa exigencia, con ese perfeccionismo o con esa tristeza incluso que ha dicho Diego de, jolín, me he esforzado, he explicado esto adecuadamente, le he dado a esta persona opciones y vuelvo a ver que hay 18 mensajes y digo, mira, esto no, obviamente no ha sido suficiente, y ya ese estrés de tristeza, un poco de desesperación, de apatía, de decir, pero madre de mi vida, ¿no? Porque tengo yo que estar sometida a esta situación. Al final es verdad que tiene mucho que ver con quién somos, pero se ve que nosotros somos personas de exigencia externa. Sí. Esa es como, repelemos un poco, ¿no? Esa parte. Totalmente. Pero también es cierto, con respecto a lo que has dicho, Sara,
que mucha gente no ve que alguien se está estresando por algo que a lo mejor a mí no me hace absolutamente nada. Y digo, qué tontería. Y ese hecho también de invalidar de alguna forma lo que está sintiendo el otro a la persona que está sintiendo el estresor por ese motivo, el hecho de que los demás también no lo reconozcan, digamos, también le supone otro estrés. Y es como el sentirse, no sé, como incomprendido, digamos, le afecta también a esas personas. Exactamente. Bueno, para empezar, porque lo decimos claro, es una invalidación. Claro. Y las invalidaciones no solo son feas, amigos, sino que además hacen mucho daño a la autoestima. Exacto. Porque mis sentimientos tienen la misma validez que las de los demás y si en algún caso yo estoy equivocado o errado en ese sentimiento, oye, pues explícamelo, vemos perspectiva, alternativa y quizá yo lo voy a aprender. Pero si al final recibo esa respuesta negativa como castigo de que encima lo que yo estoy haciendo o sintiendo no es lícito, peor, ¿no? Nosotros vemos ejemplos, o quizás lo hemos experimentado nosotros también, que nos camuflamos y que intentamos salir del paso de otra manera. Claro. No, es que me duele la rodilla, aparca tú. No, es que hoy tengo el ojo así rarillo, no voy a ver bien. O directamente nos apuntamos con gente que saben que van a conducir ellos. O en fin, intentamos, oye, ¿tú conduces? Sí, yo genial. Lo que pasa es que hoy es un día que... Hoy es que es martes. Porque sabemos que si yo comparto, mira, a mí esto me estresa y yo lo hago si no me queda más remedio, pero prefiero hacerlo de otra manera, bueno, ya la gente se te echa encima de una forma que parece que esto es Esparta continuamente. Claro, es una sensación subjetiva, pero pese a todo es de sufrimiento. Entonces desde ahí es verdad que estáis hablando de invalidar porque lo que se invalida es un sufrimiento. Y desde ahí, pues bueno, ya nos podemos poner más o menos mijitas, pero eso no se puede ignorar. Estáis hablando de esa parte interna, de esa parte de subjetividad, y hace un puñado de años, un psicólogo que era Lazarus, que a lo mejor no suena de la carrera, Sara, de Lazarus y Folman, él establece un modelo de por qué y cuándo surge el estrés, y él establece que hay 3 pasos. Lo primero él le llama una evaluación primaria, que tiene que ver con el agente estresor, con la situación. En esa primera evaluación vemos si el agente es estresante, si el agente es positivo, si el agente es algo que se puede controlar, si es irrelevante. Digamos que una primera cosa es analizar la situación, esta parte externa de la que estamos hablando nosotros. Después hay una secundaria, que tiene que ver precisamente con este punto personal. Evalúo mis recursos, evalúo mis capacidades, si soy tímido, a qué le estoy echando la culpa de lo que está pasando, es decir, qué atribuciones estoy moviendo, si me estoy viendo influenciado por algo, si yo también soy más tendente al estrés, hay personas que también tienden más a eso. ¿Qué estrategias tengo? Porque a lo mejor para conducir sí que tengo trucos para aparcar, o para espaciar esos correos o recibir esas alarmas sí que puedo tener recursos, pero hay otras que no lo podemos gestionar, ¿vale? Y la terciaria, que precisamente cuando confrontamos las dos y vemos un resultado. Pues qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si me tengo que comer algo, si puedo llevarlo con más o menos dignidad. Y en este sentido, ya hablaba con Sara antes, que el estrés no siempre tiene por qué ser algo malo. Exactamente. Hay un apartado en el que el estrés es algo positivo porque es un mecanismo de supervivencia. Lo que pretende es que tú te prepares para la demanda que el medio tiene de ti. Incluso ahí yo veo que tiene mucho que ver con los ejemplos que Diego estaba poniendo en cómo nos lo transmiten. No es la misma la alarma que yo voy a tener si me dice, venga va, que nos quedan 5 minutos, que yo digo, venga va, que es poco tiempo, que voy a empezar ya. Así te digo, como no estés listo en 5 minutos, aquí te quedas. Bueno, pues el estrés que me da, aunque la respuesta de activación sea importante y sea necesaria, el pico de estrés que vamos a tener también es muy diferente. Entonces hay muchas veces que esta preparación pues nos sirve. Nosotros, si esto no lo hemos tocado en algún otro podcast, nosotros sí que lo comentamos mucho, y es este punto de nuestro trabajo con las altas capacidades, la que muchísimos de nuestros estudiantes nos dicen, hay que ver que durante todo el mes no estudio nada, quizá con Hugo no lo hablamos, pero la noche de antes, ¡buah!, eso es productividad máxima. Ahí estamos viendo ese estrés positivo también. Se acerca esa fecha, me veo más motivado, tengo más clara la demanda del medio y el objetivo al que voy a llegar, y de repente tengo un montón más de herramientas a mi disposición que no he tenido en el resto del mes y que no dependían solo de mi motivación, sino que ahí de repente yo lo noto como casi magia, ¿no? Y muchas veces sacan la conclusión de no, yo que estudiando el día de antes como mejor me va. Claro. Y tú dices, bueno más exacto, o menos. ¿No? es más complejo, pero bueno, venga, ya está, ¿no? Estamos pulpo como animal de compañía. Claro. Entonces, pues ahí, por ejemplo, vemos esa representación del estrés positivo. Claro. ¿Cuándo empieza a volverse negativo, tóxico para nosotros? Que por cierto, el estrés positivo se le llama eustrés. Eustrés, sí, qué nombre tan pijillo, ¿eh? Sí. Tiene. Todo tiene nombre, si es que al final nos encanta ponerle nombre a las cosas. Todo. Y el negativo, o sufriente, Estrés. o el del que vamos a hablar más hoy, distrés. Exactamente, ¿vale? aunque nosotros vamos a seguir diciendo estrés, ¿no? Eso en es. general, para Eso es. Para no ponernos pasarnos de frenada. un poquito, ¿no? exactamente. Entonces, ese eustrés es el que hemos dicho. ¿Cuándo empezamos a tener ese estrés negativo? Cuando la respuesta que tenemos al medio no es coherente, cuando realmente mi cuerpo no necesita todo ese despliegue para la amenaza que nosotros tenemos delante, pero por alguna razón, que tendrá más que ver con cómo yo estoy procesando esa información también, mi cuerpo está respondiendo como si esto fuera a tope. Y aquí hay una cosa muy
muy divertida que me había apuntado, he encontrado muchas fuentes distintas y cuando te explicaban esto, el ejemplo que te ponían era el de un diente de sable. Era Sí. como, claro, como ya no te persigue un diente de sable y digo, pero qué poco actualizado, eso no me pasa desde hace cuántas generaciones ya. Sí. ¿No? Claro, es Me que llama al final mucho hay la que tener en atención. cuenta que realmente el estrés o el eustrés, digamos, es una respuesta evolutiva que los seres humanos, al igual que otros animales y otros seres vivos en realidad, porque todos los seres vivos tienen una respuesta al estrés. Claro. Tiene una función real que antaño era huir de Exactamente. amenazas y Por tal. ejemplo, un diente Claro. de sable. De hecho, yo recuerdo haber tenido conversaciones bastante profundas con amigas mías sobre si realmente los humanos estamos ahora mismo expuestos como a esa selección natural, ¿no? Porque claro, se asocia mucho evolutivamente al huir de que no me coma el tigre, básicamente. Y claro, hoy en día ya no tenemos ese estilo de vida tan de me estoy jugando la vida constantemente y tengo que responder a esas amenazas. Lo único es que ha cambiado nuestro estilo de vida y ahora tenemos otros estresores diferentes, que es un poco a lo que tú ibas, que realmente antes si tú tenías que huir de un depredador que venía por ti, pues tú cogías, huías y punto. O sea, en ese momento la respuesta estrés te ha servido estupenda, pero ya llegabas tú a tu cueva o a donde tú vivieras, tu choza, y ya pues te tranquilizabas y todo estupendo. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día, pues que si a mí constantemente me llegan los correos, pues hombre, ahí no hay terminación de ese No hay estímulo. huida, Exacto, no va a ser adaptativo exacto. que tú huyas de esa Exacto. amenaza, ¿no? Exacto, y además estás expuesto constantemente a estresores que a lo mejor no son tan fuertes de que te está jugando la vida, pero constantemente estás expuesto a ellos. Exactamente. Y eso a veces pues llega a este punto de estrés negativo en el que no nos damos cuenta y estamos constantemente en ese nivel de activación. Claro. Entonces todos son amenazas. Todo lo que, como Macu ha dicho, está dentro de una sociedad que es de bastante confort. Es decir, Claro. que yo vivo con comodidad y en general todos vivimos con cierta seguridad. En la ciudad que nosotros vivimos, Málaga, la verdad es que el índice también de seguridad, que digo yo lo hemos hablado algunas Sí. veces, también es grandísimo. Es decir, que entendemos que en distintas zonas del mundo también sea diferente esta respuesta, ¿no? Y esta activación. Pero que es verdad que nosotros tenemos un medio bastante controlado. Lo que yo veo, por arrojar también un poquito de luz, nos siguen faltando herramientas. Claro. Los estresores son diferentes, pero Exacto. para lo que ahora nos toca no tenemos herramientas. Y algo como un diente de sable era, como ha dicho Macu, identificable y había una serie de cosas limitadas que se podían hacer, que en orden y objetivo tenían salvar tu vida. Claro. Contestar ese correo ya no es salvar tu vida. Y además depende de cómo lo conteste y en qué momento y demás, puede hasta ser más o menos adaptativo. Entonces es verdad que eso es un punto también muy interesante, ¿no? Necesitamos más herramientas para gestionar estrés. A mí me está llegando a raíz de lo que decís, que incluso esos desencadenantes no tienen por qué ser abiertamente amenazas. Claro. Como ese diente de sable que no Es se una puede ver amenaza de otra claramente. forma. Pero claro, un correo o un aviso es como ha dicho Sara antes, que esta llamada puede ser de publicidad y que esta llamada puede ser de tu hermana que vaya a quedar a comer, pero también puede ser pues de algo más trágico, algo más intenso. Así que el estrés incluso, dependiendo de esa percepción personal, puede hacer Claro. ver como amenaza, precisamente por esos Exacto. mecanismos de lo que estáis hablando, que algo que no debería ser amenazante sí que está siendo por las consecuencias o por la complejidad del medio en el que nos movemos, ¿no? Y si eso se sostiene en el tiempo, como bien está diciendo Sara, ese pico de intensidad se mantiene, pues no acaba generando mucho desgaste, no acaba generando algo intenso, algo alarmante. Macus, tú nos acabarás hablando de esto, pero el estado de alerta está diseñado en el cuerpo, imaginamos, para una respuesta concreta, pero no para sostenerlo. Exacto, de hecho las respuestas biológicas al eustrés y al distrés son bastante diferentes y claro, realmente la eustrés, o bueno, el eustrés es una respuesta buena y evolutivamente, de hecho tú creo que lo has comentado al principio, Sara, que tenemos el estrés en nuestra cabeza como es malísimo, no, el estrés tiene su función y realmente es necesario que tengamos una respuesta biológica al estrés, tanto psicológica como fisiológica como tal. De hecho, en el eustrés lo que ocurre es prácticamente contrario a lo que ocurre en el distrés, con lo cual es muy curioso, porque por ejemplo, ¿qué ocurre en una situación? La del tigre, que hemos dicho antes. El diente de sable que viene por mí, me juego la vida, estoy a tope. En ese momento, ¿yo qué necesito? Pues el cuerpo se prepara para responder a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues aumentar el flujo sanguíneo a los músculos, para que los músculos estén preparados, calientes y para poder actuar y moverse rápido para huir de esa situación. Todo eso va relacionado, pues, por ejemplo, con altos niveles de cortisol, ¿no? Y bueno, adrenalina y noradrenalina, que eso seguro que a todo el mundo le suena. Esos paquetes nos interesa, ¿no? Exacto. Y adrenalina. Sí, Son la respuesta noradrenalina. más rápida es adrenalina y noradrenalina, que esa es la que, digamos, en el momento, pum, nos permite responder rápido. Porque y además, ¿no? Son al final... son neurotransmisores Son realmente. neurotransmisores, Sí. pues son neurotransmisores que nos permiten, por ejemplo, este punto de que se ve en muchas películas muy chulo también, de ampliación de los sentidos. Exacto. De repente tengo más atención, Exacto. miro más, escucho más, estoy más en contacto con toda esa parte de supervivencia.
supervivencia. Ahora el modo turbo, ¿no? Exacto, Ponemos modo turbo. modo Y eso es turbo. muy importante para entender qué es lo que ocurre después, porque claro, como es lógico imaginar, el mantener o el producir esa respuesta es muy demandante. Porque claro, yo si quiero tener todos mis músculos a tope con la cope, también la visión, agudizarla, el oído, agudizarlo, el sistema inmune incluso también en estos momentos de estrés agudo o momentáneo se activa, porque claro, imaginaros que el diente de sal al final me coge, me pilla y me pega un bocado, pues me hace una herida. Yo en ese momento necesito activar mi sistema inmune, porque si no, esa herida se me puede infectar, puedo tener un problema serio que puede llegar a que me muera, con lo cual en ese momento el sistema inmune también se activa. ¿Qué pasa? Que si yo tengo todo eso encendido y, como dice Diego, el modo turbo, eso cansa y desgasta muchísimo. Entonces... De hecho, a nivel de desgaste me había apuntado aquí que el coste metabólico de ese Efectivamente, proceso claro, es una pasada. claro. Por eso experimentamos ese bajón de recuperación, de ahora dejarme tranquila, o hay gente que duerme más, ¿no? Por de alguna manera reponer este desgaste, que el coste metabólico es altísimo. Es muy elevado. Efectivamente. Vamos, yo precisamente me estoy acordando de los chavales estos que me has comentado de bioquímica. Yo recuerdo que cuando acababa un examen, acababa la época de exámenes, yo estaba para el arrastre. O sea, yo es que no podía con mi alma. ¿Por qué? Porque estabas a tope y durante el examen igual, estabas en respuesta de alerta completamente. Entonces, luego, eso, el cuerpo te pide la factura de decir, bueno, ahora sí, yo te he tenido aquí funcionando O sea, estupendamente. yo te he dado estos servicios. Claro, pero luego esto no es de gratis. Claro. Entonces, claro, por eso precisamente no es, digamos, factible o posible biológicamente el mantener esa respuesta a estrés durante mucho tiempo, porque es que literalmente nos agotamos. Y entonces, para la parte negativa del estrés, cuando sí que hay ya no un estrés agudo, sino uno crónico, porque mantenemos ese sistema de activación, ¿qué mete ahí? Ahí es donde entra el cortisol. Si yo necesito mantener ya el turbo y como metemos más fuego todavía, ¿no? Porque no es suficiente con la adrenalina y la noradrenalina. No. De hecho, el cortisol normalmente suele haber un pico de secreción de cortisol a la media hora, una hora del momento estresante, digamos. Y claro, el cortisol, eso tiene efectos pues a partir de ese tiempo. La adrenalina, como he dicho antes, es más inmediata. Vale. Pero el cortisol tiene una acción un poco más lenta. A ver, lenta, que tampoco es que sea especialmente lenta, pero bueno, en comparación con Sí, la que no otra, son horas, sí. ¿no? Exacto, que no son 3 días, a los 3 días. Oye, mira, no. O sea, es pues alrededor de 30, 60 minutos cuando ocurre el pico de cortisol y luego ya pues va descendiendo. Y esto es muy importante. En una situación normal, ese cortisol tiene ese pico que luego se resuelve y ya pues el cortisol vuelve a sus niveles basales. Y ese pico muy alto de cortisol en un momento determinado es lo que va a hacer en básicamente todo nuestro sistema fisiológico, es decir, oye, aquí tenemos que apretar un poquillo ahora porque hay esta situación estresante, y luego ya, pues cuando baja ya es como, estupendo, ya se ha solucionado todo. ¿Qué ocurre? Si tenemos una situación estresante muy continuada, que a lo mejor no tiene por qué producirnos un pico de cortisol tan alto como el tigre diente de sable que viene detrás, pero sí que nos hace mantener ese nivel de cortisol relativamente alto durante mucho tiempo. Los efectos que tiene el cortisol en esa exposición prolongada y incluso de más baja concentración que ese pico gordo, es una respuesta completamente opuesta. Es decir, por ejemplo, el sistema inmune se deprime. Vamos, de hecho, seguro que conocéis a gente que ha tomado, pues por cualquier problema de salud, alguna inflamación, incluso en cáncer también se receta mucho, corticoides, que estoy tomando corticoides. Corticoides es cortisol, son hormonas de estrés, realmente, que lo que hace cuando están en esa alta concentración y ese tiempo prolongado, lo que hace es deprimir el sistema inmune. ¿Por qué? Porque es que el sistema inmune es uno de los sistemas que más energía gasta de nuestro cuerpo. Entonces, claro, si eso se tiene... Claro, es que está siempre activo. Claro. ¿No? Y aparte eso, es que una barbaridad. El sistema inmune es, para hacerle 10 podcasts por lo menos, porque es que... Lo hacemos, nos lo apuntamos. Hacerlo porque Divergentes e inmunes. Exacto. Con lo cual, como es uno de los sistemas más demandantes, al estar esa respuesta tan prolongada en el tiempo, eso no se puede mantener. Y esto viene en los recortes, esto como la crisis, pues igual para el cuerpo humano. Entonces el sistema inmune lo suprimimos. Y por eso, de hecho, se da los corticoides como tratamiento frente a una inflamación y enfermedades de inflamación crónica, vaya. Otra respuesta que también puede ocurrir, pues ya trastornos a nivel más neuronal, o bueno, psicológico, si queremos llamarlo realmente. También está muy relacionado ya con temas de ansiedad y tal, que de eso vosotros seguramente que conoceréis mucho también. Claro, porque ese estado de estrés crónico ¿no? desemboca en la ansiedad, lleva, claro. ¿no? Esa ansiedad, esa preocupación limitante, constante, ¿no? Porque percibamos como amenaza o algo que no lo debería ser, o algo a lo que yo me expongo todos los días, que me conviene replanteármelo, porque si todos los días voy a trabajar y todos los días lo vivo como una amenaza, una autodestrucción, ¿no? En ese sistema en bucle que entramos. Claro. Es una bomba de relojería, porque al final si estás expuesto, el cuerpo es que realmente se agota y te quemas como una cerilla, pues te quemas. Y nosotros que ya hemos visto esto, Diego, ¿verdad? En otros podcasts, el cerebro responde mucho a mi voluntad, a lo que yo pienso. Si yo pienso
pienso que esto es una amenaza, mi cerebro dice, chicos, a la carga aquí, ¿eh? Sacar Si las yo lanzas. lo percibo como que es algo más relajado, pues el cerebro le dice un poco a todos los sistemas, bueno, vamos a estar atentos, o vamos a estar observando, o vamos a estar viendo qué ocurre. Tú estabas hablando, Mako, que me parece interesante que retomemos desde ahí, que cuando aparece el estrés y se sostiene como estás hablando, empieza una serie de dificultades a nivel psicológico, ¿no? Sí. Yo tengo que apuntar, por ejemplo, que cuando estamos estresados, nuestras ideas están más desorganizadas, por ejemplo, ¿no? Nos cuesta más centrarnos, nos cuesta más distinguir pensamientos realistas de los que no lo son, nos podemos poner más catastróficos, nos podemos poner más pesimistas y, digamos, tener un pensamiento más abrupto, más inconexo. Y también nos afecta, pues, por ejemplo, a la autoestima, como ha dicho Sara. Si partimos que estáis hablando que el estrés tiene una base en el miedo o ya posterior y en la tristeza, coincidiendo con esa fase de activación y de agotamiento, ¿no? Me llegan estas dos emociones. Exacto. Pues sí, es verdad que si estamos hasta arriba de miedo o después hasta arriba de tristeza, la percepción en esas dos emociones muy pesimista. Entonces eso puede afectar la forma en la que nos vemos a nosotros y si volvemos a ese modelo de Lázaro del que hablaba, nuestros recursos también se ven desprestigiados en este momento. Entonces, claro, si continuamos recibiendo mensajes en el móvil, si continuamos recibiendo señales, pues es verdad que cada vez vamos a percibirnos como menos capaces de enfrentarnos a esas demandas, a esas exigencias. De hecho, muchas veces, si esa alteración neuronal ocurre de manera sostenida, uno, aunque haya cesado esa amenaza externa, sigue en su cabeza manteniendo eso, porque a lo mejor no te están llegando más correos, pero tú estás pensando, es que me van a llegar más. Claro. Y es que ahora, seguro, es que me van a llegar más. Ese es mi pensamiento de los domingos por la noche hacia el lunes por la mañana. Todavía no hay nada, pero mañana va a haber. Claro. Mañana me voy a levantar y no voy a querer mirarlo. Que eso es alerta, entiendo. Eso es un estado Exacto, permanente Claro, de alerta. también puede desencadenar una respuesta fisiológica al estrés. El cortisol afecta prácticamente todas las células del organismo, pero para liberar ese cortisol realmente ha tenido que haber un procesamiento a nivel de cerebro. Es decir, el cortisol tiene un eje de secreción, digamos, que empieza en la zona del hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo es un centro en el que se van a integrar pues estímulos psicogénicos que se llaman o fisiogénicos. Que de hecho, no sé si has sido tú, Diego, al principio has comentado algo de, sobre todo, tema psicológico y tal. Realmente en nosotros también el estrés físico es real. Es decir, que si yo cojo y me pego un golpe o tengo que, hoy me duele hoy la barriga porque me he tomado, yo qué sé, algo que me ha sentado mal. Eso también supone un estresor para nosotros y que puede dar lugar a una respuesta fisiológica de secreción de cortisol y demás. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, gracias a Dios, tenemos un ambiente mucho más controlado, tenemos Claro. medicina. Claro, pero tú te refieres, Claro. imagínate, en cualquier momento de estos de, por ejemplo, contagios de la peste, es como todos Claro. voy a morir. Claro. Y ya me Claro. preocupa no saber qué tengo, si tengo algo muy mega grave y mi Claro. cerebro está también atento a qué más síntomas te notas. No, y además, Claro. y ya no solo eso, sino el hecho de estar malo. Tú Claro, antes que has dicho, claro. la resfriado o la gripe que hemos tenido tú y yo esta Navidad, de que no ha dejado muerta, eso era un estresor fisiogénico Sí, sí. realmente. Entonces, eso también influye, que muchas veces yo creo que se desprestigia, y es verdad, y yo, vamos, estoy de acuerdo en que los psicogénicos hoy en día tienen una gran importancia, pero que no están solos, o sea, que hay más. Sí, que pensemos nada más, que me puedo tomar un fluimucil, me puedo tomar un ibuprofeno, Exacto. no hace que el cuerpo no lo perciba como un estresor. Exacto. Ese gasto se me está añadiendo, ¿no? De ahora tienes que hacer esto y encima te duele la barriga. Efectivamente. Sí, y además Claro. encima hay mucha gente que tiene enfermedades crónicas, pues eso también, ya no solo la enfermedad que psicológicamente te puede afectar de decir, oh Dios mío, mi vida está Claro. condicionada o impedida en cierta manera por este trastorno que yo pueda tener. No es que ya no solo eso, sino fisiológicamente el hecho de que tú tengas X alteración también te va a afectar en esa Totalmente. respuesta a Y estrés. aquí Claro. nos hermanamos mucho con todas las chicas que me está viniendo a la cabeza súper claro, que tienen endometriosis Sí. o que sufren de reglas muy dolorosas por diferentes motivos. El estresor que supones para ellas en la vida es increíble, ¿eh? Como la preocupación incluso de que este examen no me caiga en esta época Claro. con la regla, ¿no? Con la menstruación, porque ya voy no solo estresada, la autoestima baja, Claro. lo que ha comentado Diego de que ya veo que no voy a ser capaz de responder adecuadamente encima a esa demanda del medio, y es un estresor. Y dolor. Exactamente, bueno, Vamos. aparte del dolor, ¿no? Pero Claro. yo hablo incluso de antes de que les duela, el ya hacer sus cuentas y decir, "Uf, ya me está estresando que sé que esta presentación, o sé que esto va a ser con esto Sí. añadido, ¿no?" Y el cuerpo ya está ahí también dándole esa importancia. Así es. A mí me dan de vez en cuando dolor de cabeza, me dan Bueno, migraña. por supuesto, a la Y es gente verdad está. que cuando eso sucede,
una de las cosas, más allá del dolor, más allá de la molestia, es que todo me parece mucho más exigente de lo que es normalmente. Claro. Que es un poco de lo que estáis hablando, ¿no? Si yo tengo que hacer algo con el ordenador, Pablo está conmigo, Pablo conecta con mi cabeza. Cuando yo tengo que hacer algo con el ordenador, sé que voy a tardar 3 veces más si es que lo puedo hacer. Si yo tengo que gestionar cualquier cosa humana, de hablar con una persona, sé que me va a costar 10 veces más, ¿no? Y eso tiene que ver también pues con lo que estáis hablando. Al final hay menos recursos y, bueno, baja la capacidad de responder. A nivel físico tenemos muchos síntomas también, como esa inflamación, como esa jaqueca y esa migraña. Al final es una sobrecarga para el sistema, lo cual es perfectamente posible que produzca inflamación de tejido incluso, Claro. ¿no? Por ese sobreuso. Y ya no solamente ahí, como sabemos que muchas de las cositas que usamos no solo se segregan y se generan en el cerebro o se metabolizan también en otros sitios, que eso es un coste altísimo para el cuerpo. No solamente tenemos problemas en la cabeza porque estemos pensando aquí, también lo tenemos en el sistema digestivo, a nivel intestinal, a nivel estomacal, a nivel de sueño, de insomnio, a Claro. nivel de, bueno, pues de esa parte, ¿no? De cómo vamos al baño, de cómo me sienta lo que como. Y hay montones de síntomas en muchísimas zonas del cuerpo, no solo la cabeza. Antes de empezar estábamos hablando que tenemos neuronas en el aparato digestivo, es así. Es el Exactamente. sistema nervioso entérico, es como se... Sí, Sí, efectivamente. ¿no? Entonces, claro, muchas veces todo esto que está diciendo Sara y que Marco está sintiendo con... Sí, vehementemente. Exactamente. Precisamente tiene que ver con eso, que nos altera la digestión, que altera todo el proceso, vaya desde la ingestión hasta la expulsión. Nada más que me ha parecido además llamativo lo que nos ha dicho Maku con respecto a que nada más que con ese fuego que mete la adrenalina, ya mi cuerpo está redirigiendo la sangre y al sistema digestivo no va. Claro, Cuando o sea, yo esa estoy es la última de las estresado preocupaciones. y exactamente, Claro. que tú te tienes que defender el tienes va, come tú ahora. Claro, ahora Eso te vas a sí, poner tú a ya. digerir la merienda. No, Entonces no, no, ahora no. vamos, pacientes nuestros que les pasa mucho a una exposición, no se come hasta que la han hecho y con suerte, porque claro, están en ese punto de estrés, que el Claro. sistema digestivo está en otro sitio, la sangre está aquí y en el corazón y si tengo que hacer algo en un momento dado. Pero entonces claro, estómago cerrado totalmente. Claro. Personas que van al instituto por la mañana y que lo perciben como un agente estresor totalmente. Totalmente. No desayunan, no comen, casi no se relacionan, se vive como un sufrimiento total. Claro. Como llegan a casa deseando dormir todas las horas de la vida, porque aunque nosotros no seamos capaces de verlo, porque es una pena, siempre lo comentamos, digo yo, que todas estas cosas bioquímicas no se puedan ver, tienes que creer que están ahí o tener conocimiento suficiente. Esas personas están tan desgastadas a nivel de ese gasto metabólico que fijaros lo que hemos dicho, si vamos a resetear durmiendo, vamos a de alguna manera contrarrestar parte del desgaste, eso es lo que quieren, dormir o como mucho no me molestes, Claro. déjame tranquilo en mi cuarto, no porque sea un santuario, porque hay poco estímulo, requiere poco de mí, yo me Efectivamente. conozco las paredes, las luces, mi música, mi esto, ya, nadie va a venir a molestarme. No hay Entonces, amenaza. Exacto, eso es una cosa muy muy necesaria y eso lo vemos nosotros en infinidad de casos. Dice mi madre, hay que ver que yo si tuviera un pie partido me haría todo el mundo caso. ¿Por qué? Porque veo una escayola o veo lo que sea. Dice, pero claro, no me puedo poner una venda en la cabeza o algo así para que la gente vea realmente Totalmente. el problema que supone. Digo yo, es que es totalmente cierto. Y después la respuesta muchas veces, esta frase tan maravillosa de, pues no te estreses. La frase tonta. Pues ya está. Gracias. Menos mal que me lo has dicho, porque no lo había Gracias. pensado. Y yo aquí complicándome, si la cuestión es no estresarse. Claro. Ay, ¿cómo me callo yo sola? Venga, esta semana no voy a hablar con Sara ni con Diego, que ya lo tengo. Y efectivamente, de hecho es un gran problema tener un sistema neuronal que no funciona adecuadamente, que funciona como con un plomillo fundido repitiéndote la misma canción cuando tú ya has saltado de zona, pero ahí está dándote con la misma canción y eso no se ve. Ahora que estabais hablando precisamente de estos pobres estudiantes que van al instituto por la mañana, que es una situación estresante, desgastante para ellos, teníamos otra preguntita para Maku, que es la vinculación que hay entre estrés y memoria, ¿no? Que podríamos hablar precisamente de situaciones relacionadas con lo académico que nos pueden generar estrés. Para empezar, el tema de la memoria es una cosa complicada y que realmente hoy en día tampoco se conoce realmente, porque yo, vamos, recuerdo haber estudiado esto en el máster y tenía una asignatura de memoria, o sea, imaginaros. Y yo recuerdo preguntarle al profesor, yo inocente de mí, qué fundamento físico realmente, qué es la memoria, porque Claro, es que lo sabemos, claro, ¿qué es la memoria? es complicado, o sea, esto no es baladí. Y el profesor me dice, pues muy buena pregunta, porque es que realmente es como nosotros, vamos, igual la gente tecnológica sí lo sabe más, pero a mí me dicen qué es el internet o la nube y yo me quedo así un poco a cuadros, ¿no? Sí, yo con la nube estoy igual. Es complicado de asimilarlo en nuestra cabecita. Mira, otra idea de profe bueno es, qué buena pregunta, ¿no? Pues otra es, ¿y qué piensas tú? Y va De ganando vuelta, de tiempo vuelta. mientras, ¿no? De hecho, puede que me soltara aquello. Sí, ¿no? Sí. Pero realmente, o sea, la memoria, si queremos entenderla como algo físico, podemos entenderla como
conexiones entre neuronas, si queremos. Eso muy, 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 muy simplificado, ¿no? Entonces, para tú realmente formar esas memorias, lo que tienes que hacer, imaginaros, pues yo hoy te he conocido y te he puesto cara, digamos, ¿no? Entonces ¿Soy yo? efectivamente, ya estoy fijando la cara de Sara en mi cabeza. Pues claro, yo tenía ya en mi cabeza pues cierta información acerca de Sara. Y hoy he querido, en mi cabeza, añadir el dato de la imagen de Sara, cómo se mueve, cómo habla, en fin, una formación de memoria más personal. Una base de datos sobre mí. Exacto, más conocida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues claro, ahí tengo yo muchos estímulos diferentes. Yo tengo imagen visual, imagen incluso olfativa, auditiva. Me gusta mucho todo. ese apartado. ¿A qué huele Sara? Claro, ¿a qué huele Sara? Pues yo tengo un olfato malísimo, o sea que tampoco te puedo decir, pero eso, ahí está. Y cada persona también lo ve de una manera un poco más y diferente. hay gente con una memoria olfativa increíble, Efectivamente. Que es verdad, Sí, y de hecho, muy vinculada a recuerdos. Exacto. De hecho, humanamente hablando, como especie, y en otras especies pasa, pero bueno, hablando del ser humano, los estímulos olfativos son los que más recuperan las memorias, o sea que es un estímulo bastante fuerte para nuestra cabeza. Eso yo creo que es muy evolutivo. Es una vinculación emocional muy fuerte porque tiene que ver también con esto de la supervivencia. Lo que se habla es que a nivel de época de dientes de sable, cuando olíamos a lo que estaba podrido, a lo que era malo, ya eso teníamos que alejarnos, ¿no? Porque eso nos podía matar, ¿no? Sí, exacto. Es a lo que me refiero con explicación evolutiva, digamos. Vamos, verá que esto es una hipótesis, ¿no? Que no se puede probar, no podemos viajar en el tiempo y ver si realmente eso era así, pero ¿no? bueno, parece coherente, claro, ¿no? Exacto. Con los datos que tenemos. Tiene sentido. Uh-huh. Entonces, a lo que iba. Cuando yo quiero formar memoria, o sea, esto no es un proceso consciente, obviamente. Lo que hago es tener ese estímulo, esa información que yo he recogido en diferentes áreas del cerebro, pues el área de la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza olfativa. Cada una de ellas ha recibido una información diferente, pues de los ojos, de la nariz, de los oídos, en fin. Y tiene piezas de información diferentes, ¿no? Entonces, para formar esa memoria está el hipocampo, que es una estructura, es como ¿cómo se llama? Una centralita, ¿no? Que pone en contacto diferentes regiones del cerebro. Entonces, lo que hace es decir, vale, pues tengo información de corteza auditiva, olfativa y visual, diciéndome estas cosas de Sara, que yo ya tenía guardada en corteza esto lo estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero bueno, está en una región más concreta, por ejemplo, la corteza prefrontal, que yo sabía quién era Sara porque yo había escuchado lo que ella había dicho en los podcasts, en fin, que yo ya tenía cierta imagen. Pero yo quiero añadir, ¿no? Como sobreescribir el archivo. Entonces el hipocampo, o incluso formar una nueva memoria, el hipocampo pone en contacto esas regiones y forma esa conexión entre ellas. Entonces, eso podría ser más o menos el sustrato físico de la memoria. Pero de nuevo, esto no es que se sepa con mucha contundencia y con mucha seguridad, porque bueno, está en estudio porque es muy complejo, como os podréis imaginar. Claro, porque al final parece un conjunto de procesos que ocurren tan rápido que no te da tiempo a medirlos. Efectivamente. Están pasando y tú estás viendo ciertos resultados aproximados, ¿no? De lo que ha podido ocurrir. Claro, y que no es como un estómago que se hincha, sino que no hay ningún sitio que se mueva, cambie de forma, ni nada bueno, de en parte eso. Sí, porque si nos vamos un escalón más para abajo, o sea, estamos en estructuras cerebrales, si nos vamos un escalón más para abajo, que sería como más a nivel celular, lo que ocurre realmente son nuevas sinapsis, que ahí sí que hay un cambio morfológico real, exacto, ¿no? Que se puede cuantificar. Exacto. Vale. Entonces hay formación de nuevas conexiones neuronales. Incluso, bueno, realmente si nosotros queremos formar esa sinapsis, digamos, ¿no? La sinapsis nueva de Sara, una nada más, pero bueno, son muchísimas, en fin. Esa sinapsis lo que tiene que sobrevivir, ¿no? Porque la sinapsis, creemos que formamos una sinapsis y eso ya hasta que nos muramos. No, que va. Las sinapsis están todo el día haciéndose y deshaciéndose. ¿Qué pasa? Que si yo quiero guardar ese recuerdo a largo plazo, tengo que potenciar esa sinapsis, porque el cuerpo es muy economista. Totalmente. El cuerpo dice, si esto no hace falta, para afuera. Sí, es un poco como estos ejemplos que ponemos de las mamás, ¿no? Si en 2 días no lo has usado, es que no lo quieres. Efectivamente, Exacto. para tirarlo. Te lo quito. Y luego, no, que yo lo siento. Esto no se ha usado, no me has informado. Total. Aquí no he visto yo sinapsis. Pero tomo nota para yo, cuando tenga hijos, decirle... Hijo mío, refuerza la sinapsis. Refuerza, porque si no, esto va al cubo de la basura, ¿eh? Así que bueno, realmente si se quiere indicar que eso sí que se va a seguir usando, pues tiene que haber una estimulación de esa sinapsis durante cierto tiempo. Y ahí es donde quiero hilarlo con el tema de los exámenes. La gente que dice, ay, es que yo estudio el último día y se me queda todo. Cuidado, porque eso tiene una explicación en el sentido de que, por ejemplo, vamos a ver que una sinapsis glutamatérgica, por ejemplo, que es básicamente una sinapsis en la que la comunicación entre las neuronas se hace por un neurotransmisor que se llama glutamato. A mí ya con esta expresión me compensa que Mako haya venido hoy. Ese bueno aquí. Sinapsis glutamatérgica. De hecho, soy muy contenta, ella dice estas cosas, yo he dicho gastrometabólico. Sí. Claro, aquí hay nivel. Punto. El caso, bueno, para no ponerme demasiado tiquismiqui, el caso es que si tú mandas mucho glutamato en esa sinapsis, es decir, la refuerzas mucho,
esa sinapsis tiene muchas más probabilidades de sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre en un examen? Pues que tenemos una sobreestimulación porque estamos en un momento de alerta, con lo que hemos estado comentando antes, de cortisol y tal, está el cerebro a todo trapo. Gasto metabólico enorme, en fin, están todos los sistemas neuronales funcionando lo más grande, produciendo glutamato a tutiplén, mandándolo a la siguiente neurona en altísimas cantidades. Entonces, eso hace que esa sinapsis esté muy reforzada. Claro. ¿Qué pasa? Que para el día siguiente para el examen, ¡oh! Maravilloso. Claro, porque perdura el efecto de esa sinapsis. Claro, esa sinapsis ha sido muy reforzada recientemente, maravilloso. Hago el examen, ¡buah! Me sale estupendo. ¿Qué ocurre? Que si luego eso, vomito en el examen y me olvido, esa sinapsis dice, adiós que te vi, o sea, yo aquí no se me necesita. Entonces se destruye. De hecho, ese proceso en el cual esa sinapsis puede perdurar en el tiempo se llama en inglés LTP, de Long Term Potentiation, que es potenciación a largo plazo. Entonces, si esa sinapsis no se fomenta, ocurre la LTD, Long Term Depression, o sea, depresión a largo plazo, lo contrario. Claro. Sí, así visual, perdona que te interrumpa, para perfiles que tenemos más visuales, me está viniendo totalmente lo de las bolitas de la peli de Inside Out. ¿no? Esa peli es que estaba muy bien eso, explicado encanta. por lo que Sí, tú estás sí, diciendo, sí. ese punto de refuerzo y cómo vemos que un jingle y pan, y pan, y pan, y ese punto sináptico que dice Macu estaba a tope. Claro. Y de repente había bolas que estaban olvidadas, que habían ya desaparecido, que tenían un tiempo y venía el señor que decía, estas me las llevo. Y la niña ahí, no, lo siento, esto Ya, tiene este esto- color, esto está en esta estantería, esto hay que llevárselo, aquí hay que dejar hueco para todo, porque ya vimos que, también como ha dicho Macu, el cuerpo mide mucho los recursos que utiliza, porque al Claro. final es muy complejo y necesita muchas cosas. No va a estar guardando algo que yo me leí una vez, cuando de repente demando del Claro. medio. Entonces ese punto de las bolas es un poco lo que venía Es explicando, muy ¿no? gráfico, es muy gráfico. Sí, exacto. De hecho, precisamente con lo que has dicho eso de leer, pues habrá gente que diga, pues yo me acuerdo de que un día, y te acuerdas de una cosa súper aleatoria. Sí. Y eso puede pasar. ¿Por qué? Claro. ¿Qué ocurre en ese tipo de cosas? Que normalmente, o cuanto más vincules tú una memoria a muchas otras memorias, es decir, tú a lo mejor te acuerdas de que tú aquel día leíste en la página X cosa, Claro. pero lo has fijado tan bien en tu memoria porque lo has relacionado con muchas otras cosas. A lo mejor en ese momento vino tu madre y te dijo que ibas a cenar tu comida favorita. Ese punto emocional, ¿no? Que ha Sí. dicho Diego, lo Claro, vincula a otras cosas que exacto. tienen mucha fuerza de por sí Exacto. y hay diferentes enlaces. Bueno, y sobre todo anclaje, ¿no? Yo muchas veces te lo explico en sesión, que bueno, que nos pasa muchas veces, que vemos un documental que nos flipa, pero no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, como que ese conocimiento no tiene una red de la que anclarse, porque no hay nada relacionado. Claro, Pero sería cuando- como empezar ese archivo, ¿no? Que ha dicho ella. Efectivamente. Exactamente. Y si no tenemos nada en lo que apoyar, no se pierde, pero si estoy viendo un documental sobre el estrés, cuando yo ya salgo del estrés, es más fácil que ese aprendizaje se produzca y que la memoria sea más sólida, ¿no? Un poco eso. Sí, exacto. De hecho, en neuromarketing y todo este tipo de cosas se utiliza mucho el componente emocional para que tú recuerdes, en este caso el producto, Claro. pero bueno, que funciona realmente. Cuanto más emocional sea lo que tú estás viviendo, más probabilidades hay de que se te quede. ¿Qué documental se te va a quedar? ¿El que está ahí el tigre dando vueltas en su campo y poco más? No, el que más se te queda es el que está ahí y te cuenta, no, es que está la gacelilla huyendo por su vida y está ahí que tiene a su familia y detrás y que te lo ponen ahí como si eso fuera. Fascinación. Punto muy educativo también. Claro, Los profes que tenemos que exacto. emocionalmente te hacen conectar, es muy diferente a lo que tú recuerdes y cómo vas a esos exámenes o la predisposición que tienes al que hemos tenido todos de universidad, que se sienta y diapositiva 1 y diapositiva 2 y tú dices, voy a morir aquí. Bueno, esto no es importante, Exacto. pero lo voy a leer. Sí, exacto. Exactamente, eso está peor, ¿no? Sí. Que no te permite ni No, de hecho, terminar de claro, desconectar. los estímulos auditivos también son muy importantes. Fundamental, Que... sí, Claro. sí, fundamental. Así es. Bueno, Qué y bien todo que- esto nos lleva a que el tema de la memoria debemos de gestionarlo de otra manera, es decir, tiene su peligro este punto de memorizar, Claro. como tú explicabas la noche de antes, entendió yo de lo que tú has explicado, que debemos de hacer cosas que nos ayuden a mantener esa sinapsia, multiplicarla, Claro. reforzarla. De hecho, esa sinapsis del último día es también limitada, es decir, no podemos aprendernos 500.000 millones de páginas y de temas Vale, de esa hay manera un porque límite. cuesta mucho, o sea, mantener ese nivel de sinapsis, de formación de nueva sinapsis, que eso es costosísimo. Tú no puedes pretender el último día aquí ahora a todo lo que no has hecho, no. Claro. Es real y de hecho tiene su función, o sea, si tú el día de antes tienes un examen que te entra una carilla, pues hombre, a lo mejor, pero ahora un examen de la carrera, afrontarlo el día de antes, muy listo tienes que ser tú para que eso te cuadre, Claro. pero que no es factible realmente. De hecho, nosotros nos encontramos con esos casos, que es lo que llamamos así un poco de broma en las altas capacidades de pipí de la renta. Que Claro. tenemos muchos perfiles que son muy listísimos, realmente a nivel de capacidad pueden manejar muchísima información y reforzar mucho estos enlaces sinápticos,
pero llega un curso o una asignatura o un año de carrera en concreto en el que ya a mí ya no me está dando tirar con eso y me doy cuenta que no tengo herramientas. Entonces venimos a deciros un poco que, lamentándonos mucho, hay que esforzarse, hay que planificarse, hay que organizarse y hay que dedicarle un poquito a reforzar esa sinapsis. Y debemos, como ha dicho Macu, de meterlo en nuestra vida, de si puedo comentar con un compañero, si lo puedo escuchar por otra vía, si se lo puedo contar a mi madre un día mientras friega los platos, nada más que por yo seguir ahí en ese punto de refuerzo. Eso es lo que va a hacer que eso nos sirva para el futuro. ¿Que queremos salvar algo puntual? Oye, pues genial, si tienes esa capacidad y te sirve para salir del paso, pues ¿por qué no vamos a usarla? No hay que ser hater de hacer eso, lo único es que hay que tener cuidado porque, que tiene unos límites. Claro. Que tiene un límite. No somos superpoderosos. Y me imagino también, por lo que estamos hablando, que mientras más exigente sea esta última noche, después más resaca vamos a tener, más agotamiento, que lo tenemos ya con los que sois universitarios y os pegáis esos atracones que después estáis inválidos una semana. Sí, ¿no? sí. Que no yo recuerdo haber tenido agujetas al salir de un examen, de la tensión muscular, tener agujetas de hacer un examen. Qué bárbaro. Es que, así. Totalmente, sí que es verdad que vemos muchas cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Y bueno, teniendo más en cuenta más cositas de la memoria, yo me he apuntado un par de datos muy guay para compartir contigo, y es que leí, cuando al principio sentamos las bases de esta sesión que íbamos a tener, leí un estudio que se había hecho como en los 90 en Texas, en el que habían visto que el cortisol, como tú has dicho, influye prácticamente a todo el cuerpo como a mogollón de cosas, pero que hacía dos cosas muy importantes, malas, que era dificultar cómo funciona la sangre en el cerebro, y que en ese estudio que habían hecho, que lo habían hecho con adultos, hombres y mujeres de entre 40 y 50 años, que por el tema, sobre todo laboral, estaban sometidos a un periodo de estrés muy crónico durante mucho tiempo, el hipocampo era menor. Sí. Tenía menos tamaño, pero tamaño físico. Claro. Esa centralita que nos ha dicho Macu, de estar midiéndole trallas como que cierra sucursales, ¿sabes? Dice, yo prescindo de esto y de aquello, pero eso nos dificulta la vida muchísimo. Claro. Y esos estudios, ya ves tú, en los años 90, ya no miré más, empezaban a hablar de, bueno, los derrames, el Alzheimer, de que el hipocampo no debe ser más pequeño y mucho menos más mayor nos hacemos, ¿no? Eso no tiene sentido. Y ya tengo yo aquí una pregunta, porque estamos hablando del caso del atracón de la última noche, pero ¿y el que ha estudiado conscientemente durante semanas, durante meses, y el día del examen no me acuerdo de nada? No quedamos en blanco, ¿no? Ese punto de estrés crónico afecta a memoria. Claro. Yo muchas veces lo que le intento transmitir a mis chicos, que no es que se te haya olvidado. Yo les explico que esto es como una carretera, y si tú has estado trabajando, tú puedes llegar a tu huerto a través de esta carretera. Pero quizá lo que ha pasado es que ha llovido, ha nevado, y la carretera no está transitable en ese momento. Eso es como yo le explico, que no es tanto como la memoria en sí, sino la recuperación de eso. Tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Es como si se hubiera perdido, siguiendo la metáfora, un poco como si hubieras perdido el GPS. No sabes llegar a lo mejor al sitio. La carretera está, que no es que no esté el conocimiento. En ese momento una explicación para eso puede ser, o sea, realmente si tú estás teniendo un refuerzo constante, eso refuerza la sinapsis, y a la sinapsis le viene estupendamente, y de hecho esa es una de las mejores maneras, no la única, que tampoco es que esté diciendo yo a la gente, tiene que empezar a estudiar 2 meses antes, no hace falta, y que además cada uno también tiene sus capacidades a la hora de formar esas memorias, claro, ¿no? Pero que correlaciona, que es sí, así. Sí, exacto, que cuanto más veces tú recuperes esa memoria y la refuerces, más presente va a estar esa memoria y más tiempo va a durar. Claro. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es precisamente por ese momento de adrenalina, de cortisol y tal, en el momento del estrés, que claro, eso a nivel cerebral lo vuelve un poco loco, y hay un montón de estructuras que están sobreactivadas y a la vez también reprimidas cuando estás en esa situación de estrés. Entonces, en un examen, ¿tú qué tienes que hacer? Pues recordar, pues conocimientos de, bueno, pues fulanito hizo tal cosa, no sé qué. Si tú estás en una situación de estrés, estás percibiendo el examen como una amenaza, de nuevo me voy un poco a la metáfora, o bueno, a la situación del tigre. ¿A ti qué te importa acordarte de que tu amigo de la cueva ayer hizo una pintura preciosa en la pared? ¿A Claro. ti qué te importa? O sea, tú en ese momento estás intentando sobrevivir. No te vas a acordar de esos datos. ¿Por qué? Porque no te importa, como quien dice. Claro. Entonces, por eso, aunque realmente ese conocimiento esté, no eres capaz de acceder a esas memorias porque las estructuras que necesitas para hacerlo no están funcionando correctamente. A lo mejor están sobreactivadas o están reprimidas. Normalmente en una situación de estrés se suele activar mucho la amígdala, que es una estructura cerebral que básicamente, bueno, reacción emocional, con ira, miedo y todo este tipo de cosas. Entonces, si tú necesitas un procesamiento para el examen, para resolver el problema que está más relacionado con la corteza prefrontal, pues la corteza prefrontal, a lo mejor en el área de procesamiento lógico, pues en ese momento como que te da un poco igual, porque tú estás en modo respuesta de huida o de lucha, de supervivencia. Es que es una cosa muy incoherente.
¿verdad? Sí. Pero a la vez tiene todo el sentido del mundo. Claro, exactamente. Es incoherente lo que yo le estoy pidiendo a mi cerebro y es totalmente coherente la respuesta que está teniendo el cerebro. Porque si yo estoy percibiendo que este papel delante mía es una amenaza, pero necesito tranquilidad para conectar mi lóbulo prefrontal y poder acceder a esa información, Claro. es que es todo lo contrario. Yo estoy percibiendo en emoción una cosa totalmente diferente a lo que en cognición yo necesito. Claro. Pero claro, el cerebro también está hecho un batiburrillo y está diciendo, tú estás segregando aquí estas cosas, ¿qué me estás pidiendo entonces? Segrega otra. Claro, y además si la cosa es date un poco de tiempo para serenarte, sabes que estás perdiendo tiempo que después vas a tener que invertir. Efectivamente. Entonces es una situación Claro. muy incómoda, Claro. ¿no? Es muy importante tener lo que tú has comentado antes, Diego, tener recursos personales para saber afrontar esa situación y que no llegue a dispararte esa respuesta al estrés, esas situaciones de examen Vale. o de lo que sea. Claro. Muy bien. Sí, Joder, sí. qué interesante, qué interesante. Si estamos guay, me gustaría aportar un poquito con respecto a las altas capacidades en este tema, porque me he apuntado algunas cosas muy interesantes estas que siempre nos apetece tener hueco para contar. Dentro de todo este estrés que estamos hablando, que Macu nos ha explicado, que es general, que es una cuestión de procesamiento cerebral, de cuestión de sinapsis, tenemos que tener en cuenta que las altas capacidades tienen una idiosincrasia diferente al resto de población normativa. Es decir, al final, el mundo está hecho a medida de la mayoría. Por lo tanto, a las minorías de cualquier tipo les cuesta mucho más adaptarse a las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Si tú naces, creces y vives, ¿no? Y te desarrollas y te reproduces y mueres. Como las A seguir cucarachas con con el cucal. rollito este de primaria, ¿no? Los seres vivos, con una intensidad perceptiva diferente. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que yo percibo por mis diferentes sentidos, incluido un sentido que no solemos tener en cuenta, como es la propiocepción. La propiocepción es un sentido fundamental, pero nosotros nada más que hablamos de vista, oído, tal, pero el que yo para mi Y cerebro con esa sepa... voz además, ¿no? Venga, chicos, el gusto. Tato, y nos tocamos todos. Entonces es verdad que el que mi cerebro sepa que mi cabeza está arriba, donde tengo la espalda, y que si me duele el brazo derecho es el derecho, eso es fundamental. Pero además existe este punto de interocepción en el que yo también tengo conciencia de dónde está mi bazo y mi hígado y que si me duele, no todo mi pecho es el estómago o el corazón. Sé que tengo más cosas, ya cada uno a su nivel. Pero saber eso también te estresa más. Es decir, esa intensidad perceptiva ya te añade, yo lo explico mucho, sobre todo a los niños pequeños que tenemos, que deben de tener este punto como esa lupa, ¿no? Como que no es lo mismo verlo todo así de amplificado, que es guapísimo, pero también es sobresaturante y me está estresando mucho. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Somos todos Así Spiderman, es, sí, somos todos así Spiderman, es. todos lo Sí. sabemos. Sí, este punto que tú estás diciendo, aparte de esa sensibilidad o de esos sentidos amplificados, como un poco como lo estás mencionando, también es que eres capaz de percibir más información, es decir, más Claro. cantidad de Mira, datos. la palabra guapa que yo me había apuntado es agudeza. Agudeza perceptiva. No estamos hablando ni de más ni de menos, sino que es más agudo. Oye, tiene una percepción como que va más a lo que está ocurriendo. Entonces, con esa agudeza perceptiva y esa intensidad, pues sus percepciones y sus reacciones son también más intensas. Porque si a mí me duele más, pues yo reacciono más, evidentemente. ¿Qué pasa? Que el adulto ahí normalmente no es competente y es que es un exagerado. Y es que esto, que tampoco es para vivirlo así, ¿no, Manolito? Y critican. Y entonces eso es un estrés ya de base, casi basal para ellos, por cómo perciben el mundo, y nadie está tampoco teniendo eso en cuenta. Sobre todo porque lo quiero mencionar, porque yo tengo muchísimos casos de peques que están antes de 12 años, que lo que son los cambios, lo que es estar en casa y de repente me toca ir a patinaje y me tengo que cambiar y tengo que salir de casa y enfrentarme a otra luz, a otra temperatura y a otra actividad y a otras personas otra vez, porque yo ya he ido mis buenas horitas al cole, le genera un rechazo total. Cuando luego ellos mismos te reconocen que no lo entienden. Si a mí la actividad me gusta, si yo en realidad quiero ir, yo no entiendo por qué me pongo así. Y tengo muchísimas familias que demandan, incluso a veces desde un punto de vista muy ansioso, ¿qué está pasando ahí? ¿Esto por qué no se le quita ya? ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y es muy duro tener constantemente que transmitir que es un proceso madurativo, que ellos están percibiendo con mucha más agudeza e intensidad y que hasta que su organismo no se regule o el cerebro entienda que en qué momento voy a meter qué herramientas, porque no siempre, como son pequeños, podemos hacer más, tenemos simplemente que acompañar, intentar ser flexible en esas circunstancias. Pero es verdad que, y esos son cambios de percepción, porque realmente a mí no me estás demandando más nada, no voy a un examen ni voy a una prueba, simplemente voy a patinaje los lunes y los miércoles porque me encanta, pero antes de ir es una cosa horrible, ¿no? Que son casos que vemos un montón. Totalmente, ese prepararse para es intenso, hay muchas cosas ahí que manejar, totalmente. Claro, exactamente. Me había apuntado también a nivel de estreses añadidos que tienen las altas capacidades, que no solamente tienen esta percepción y esta
esa agudeza con el entorno, sino también con las ideas, con la parte cognitiva. Una persona con altas capacidades tiende a ver los grises, las excepciones, lo que puede ser diferente, la divergencia, y recibimos mucho, es que así son las cosas. Es que el mundo es así. Sí, porque está medida de la mayoría, pero es cierto que yo estoy viendo ese gris, que tú me estás diciendo puedo hacer A y B, y mi cerebro, sin que yo quiera, me está diciendo, pues se me ocurre la C a mí, y no te vale, bueno, te soluciono tu problema y te planteo la D, solucionando el tuyo. No, es que tampoco. Entonces eso a ellos les añade un estrés también de decir, pero bueno, ¿qué está pasando? Claro. Porque además no se los valida en esas cosas, se desecha. Y entonces, y esa es como la más importante que yo quería comentar, las altas capacidades, al no verse, me la había apuntado antes con una palabra, pero no lo encuentro ahora, pero bueno, al no verse reforzados en sus opiniones, se deprimen. Al no ver el impacto que pueden tener en el mundo sus aportaciones, sino que todo lo que yo soy, lo que yo aporto está mal, es equivocado, es erróneo, no me viene bien, no me gusta, es que eres un exagerado, es que eres un pesado, o es que así son las cosas, pues llega un punto en que me genera apatía y aburrimiento y frustración y me estresa. Claro, me una estresa decepción así sostenida acaba en apatía, ¿no? En Constantemente. indefensión. Porque el humano significa tanto como participe en el mundo, como pertenencia tenga. Entonces, si yo me esfuerzo por plantear ideas y alternativas y tengo ese brillito y me voy mostrando y lo que voy recibiendo del medio es no, pues yo cada vez echo más para atrás hasta que llega un punto en que decido que pues no me voy a relacionar. Pero eso me estresa un montón porque hay una zona en mi cerebro que me está diciendo, no, hombre, existe, significa algo, participa, expresa quién eres, que realmente eso es una parte muy importante de nuestra persona. Pero ellos no tienen esa parte porque constantemente como que estamos tapando, ¿no? Y así un poco más detalles que me parecían también interesantes, también sufren depresiones internas que no todos los seres humanos tienen. El perfeccionismo, que ya hablamos de en un programa. Un programa de las altas exigencia. capacidades de los perfeccionistas y las altas capacidades de la exigencia son cosas que también a veces cuesta. Y luego, por supuesto, ven el error en los adultos. Ven a los adultos que no son competentes y que no te están explicando las cosas bien o no te están dando una respuesta coherente y encima hay que aguantarse. Porque es el adulto y porque mi opinión no vale, o porque él no, o porque es que tú eres un listillo, o te vas a quedar castigado porque tal. La cadena ¿no? de mando. Exacto. Y por dentro eso también te está estresando como niño, porque tú dices, pero bueno, ¿qué pasa? Los adultos aquí no siguen las normas, nadie me hace caso, yo luego es que soy un vago, estoy loco, y al final dices, ¿qué pinto yo en el mundo? Pues nada. Y así tenemos un montón de casos apáticos totales cuando Que han son tirado la brillantes. toalla ya. Exactamente. Que no- Y es por estrés. Les cuesta ir al instituto, pasan muchísimo estrés en esas circunstancias. Es ir a no contar, a no existir realmente, a no poder ser tú y ver muchas dificultades para ser el otro, porque realmente a mí no me gusta el otro. Lo mismo hasta lo desprecio, no me gusta lo que representa, pero o soy el otro o no existo. Entonces, todos estos estreses son añadidos en las Claro. altas capacidades y, en mi opinión, no se les presta atención ninguna, ¿eh? Sí, desde luego. Es como tú te estresas, oye, pues gestiónate que un examen no es para tanto. Hombre, pero bueno, no Claro, y podemos qué gestionarlo disonancia, así. volviendo a ese tema, se crea ahí, ¿no? No es para tanto, sin embargo, yo estoy sufriendo, que empezábamos un poco así a hablar, Y lo ¿no? vemos además que sufren, ¿eh? Porque vemos muchísimos de estos síntomas que hemos hablado. Y me apunté para cerrar una frase para los adultos, sobre todo para adultos padres, para los adultos profes, que miramos más la capacidad que la persona. Porque hoy no vamos a repetir las presiones extra a las que los niños de altas capacidades están expuestos nada más que por lo que yo espero de ellos, porque ya hemos hablado un poquito de esto. Pero en ese punto, claro, yo estoy siendo exigente porque veo el potencial que tiene tu móvil, Diego. Pero a lo mejor es que a ti no te apetece usarlo. A lo mejor tú no me lo quieres prestar. Así es. Porque es tuyo y tú todavía estás viendo cómo lo manejas tú y es como yo no se lo voy a dejar a Sara hasta que no lo tenga claro. Claro. Pero yo estoy diciendo, joder, Diego, pero es que tu móvil, trátelo para el curso, trátelo para grabar, trátelo para tal, Claro. y tú todo el rato presionándote y demás. Eso es un estrés también que los pobrecitos no pueden con él. Y a mí lo único que me puede interesar quizás es que es bonito. Ya está, Sin exactamente. embargo, como no estoy aprovechando todo el potencial para las aplicaciones de lo que sea, pues es por eso se me está Ahí estamos, se me está ¿no? Y me juzgando, gustó ¿no? mucho resumido con eso, ¿no? Con que la capacidad es lo que se lleva nuestra atención y no la persona que tenemos detrás y todos los estreses a los que puede estar sometido. Que oye, que estas cosas hay que tenerlas en cuenta y que es una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿eh? El detectar estos estreses y decir a la familia y al profesorado, oye, que no lo habéis valorado bien, que esto puede estar pasando. Vamos a ver, ¿no? Vamos a poner en práctica algunas cosas. ¿Qué nos pasa a nosotros mucho, Diego? Que hay perfiles de altas capacidades que si viven esta situación durante largos periodos y sufren este tipo de estrés crónico al enfrentarse a la vida como una amenaza o como un sitio donde yo, ya ni siquiera una amenaza, yo lo hablo mucho con ellos como un sitio en el que no estoy a gusto. Claro. Claro. No estoy cómodo en clase, pero estoy
preparado para lo que pueda pasar, que me llaman a pizarra, que me regañan, que se mete conmigo el de atrás, en casa no estoy a gusto tampoco, en cada actividad me pasan cosas, pues ese estrés al final hace que caigan en una situación de la que muchas veces ya no vemos que se recuperen. Claro, aunque no se les demande, pero están preparados para tener que emitir respuestas, aunque Pues la si respuesta sea la evasión, ocurriera, aunque la claro. respuesta sea ignorar, pero estás constantemente alerta nuevamente ante esa demanda, pues preocupante, ¿no? Y es exigente. O sea, mucho más de lo que parece y les afecta a ellos mucho más de lo que también parece, ¿eh? Es Así decir, es. esto es serio, chicos. Aquí están pasando cosas serias y hay que darles soporte, ¿eh? A las pobres altas capacidades. Así es, y por lo menos comprenderlo. Y para ir terminando, nos gustaría hacer una penúltima ronda. Y cosillas que se hayan quedado por ahí, pues ahora nos gustaría que Macu, que Sara y que yo mismo, pues vayamos compartiendo esas curiosidades que se han quedado en el tintero. Yo, bueno, tengo que eso lo tenía yo que meter de alguna manera o de otra, porque es mi joyita de mi tesis doctoral, que además estoy contentísima, que es la microbiota. Como he dicho antes, yo estudio el efecto que tiene el estrés y la relación que tiene con la depresión y tal, y la guinda del pastel es la relación que tiene con la microbiota intestinal. Hay mucha desinformación, pero bueno, por lo menos la gente, tú ya le mencionas lo que es microbiota y no se echa las manos a la cabeza. Que por lo menos suena, ¿no? Por lo menos suena, pero vamos, en cualquier caso son el conjunto de microorganismos, que sean bacterias, virus, hongos, de todo, que vive en nuestro cuerpo. De hecho, nosotros somos tanto células animales propiamente dichas como microorganismos realmente, de bacterias. Los cálculos están ahí, que ahora hay un poquito de polémica, pero vamos, que hay igual o más células bacterianas que células animales en nuestro cuerpo, que ya es decir. No y veas. sin ellas no seríamos seres humanos, o sea que el ser humano no es solo animal. Me estoy sintiendo muy invadida por dentro. Sí, sí, sí. No Pero es que veas si no, cuántas mira esa bacterias. Estoy lleno de unos, con H. Claro, porque después te mueres y te salen gusanos de dentro. Pues si es normal, si tenemos cosas vivas. Microgusano. Uf, lo estoy notando moverse. A todos. Soy interiorcepción inventada. Sí, sí. De hecho, no hay solo microbiota en el intestino, que eso también es una cosa que la gente a lo mejor no sabe, que tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en las mucosas, o sea, la mucosa me refiero, por ejemplo, en el tracto, por ejemplo, en la boca, en la vagina, y en fin, que hay muchos más sitios con microbiota, digamos, ¿no? La cosa es que la más abundante y la más estudiada es la intestinal, y esa es la que quería yo comentar a propósito del estrés. Y es que el estrés es capaz de modificar la composición de nuestra microbiota. Es decir, que si nosotros estamos expuestos a estrés, se han hecho estudios y la gente que está estresada tiene una microbiota que se asocia más con trastornos de tipo inflamación, obesidad, síndrome metabólico, problemas de salud varios, vaya. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención y, de hecho, también esto está muy relacionado con el padecer depresión. Vamos, yo, de hecho, esto aquí un pequeño spoiler, pero en un experimento que he hecho, en ratones, yo he cogido microbiota de animales que estaban estresados y con comportamiento depresivo. Se la he puesto a ratones que no tenían nada. Lo he estresado un poquito y he visto que los animales que tenían la microbiota mal, o sea, de animales estresados, deprimidos, han reaccionado muchísimo peor a ese estresor, con lo cual, es decir, que a lo mejor ya no solo por nuestras propias herramientas psicológicas de coping que tengamos, sino que también nuestra microbiota va a condicionar cómo nosotros respondemos al estrés. Y esto lo hace, pues bueno, por el sistema nervioso Porque entero. entiendo que es como la gasolina, es como la parte básica, es como lo que tú tienes que tener. Tu cuerpo a nivel biológico debe funcionar bien también. Por ejemplo, tengo que estar bien nutrida si yo quiero dar respuesta metabólica. Si no me estoy nutriendo bien, por ejemplo, ahí voy a tener una respuesta peor y a lo mejor tengo una herramienta psicológica, como tú dices, estupenda. Lo mismo he trabajado. De hecho, la microbiota puede hacer que se produzcan neurotransmisores que no convienen en ciertas circunstancias. O sea, que ya no es solo la alimentación en sí. De hecho, la microbiota afecta también a lo que nos apetece comer. Es como todo un círculo vicioso y todo se relaciona con todo, ¿no? Entonces, si tenemos una microbiota alterada, comemos peor. Ya comemos peor, también nos apetece menos hacer deporte. Si comemos peor, estamos más inflados, más pesados, tampoco me apetece ir a hablar con mi amigo porque estoy harta. Claro. En fin, que todo eso tampoco me apetece estudiar. Es que todo al final se relaciona con todo. Y se retroalimenta. Y se retroalimenta. Para lo bien y para lo malo. Y por desgracia lo malo se retroalimenta muy rápido. Claro. Entonces a mí me parece muy curioso que, no sé, a priori uno no pensaría que la microbiota pudiera estar tan directamente relacionada con cómo nos afrontamos al estrés. ¿no? Exacto. Y de hecho hay estudios
que también habría que revisarlos porque la gente ahora mismo está haciendo estudio con la microbiota como churros. Pero Es que está muy de moda, ¿eh? Sí, sí, el es tema que es está muy de increíble, moda es también. increíble. Yo también he leído cosas que... y luego he leído algunas cositas de nutricionistas a Sí. nivel de cómo comer para tú mantener todo eso sano y que se refleje en tu salud mental, que fue un poco donde leí todo el tema de, bueno, también por donde absorbemos la serotonina y donde se segrega, y lo importante es que tu sistema digestivo funcione bien si tú quieres absorber todas esas cosas. Es decir, que hay algunas cosillas con sentido, pero es verdad que ahora está el tema microbiota a tope. Sí, que ahora es esta explosión de que está muy accesible y que me imagino que esto ya con el tiempo se estabilizará y se quedarán solo los estudios más serios, los estudios más competentes, pero y ahora mismo... replicabilidad también. Claro, de que ahora tiempo, será ¿no? una fase Claro, más claro. exploratoria quizás, ¿no? Y está cada uno acercándose desde la disciplina que puede, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso, tener que ver, tiene que ver, y afectar, Claro. afecta. Y hay una relación bidireccional, es decir, tanto nuestro procesamiento neuronal afecta a la composición de la microbiota, como la microbiota afecta a nuestro procesamiento neuronal. Y Es cuando decir, tú te que, refieres a ese cambio en la microbiota, ¿nos puedes poner un ejemplo de qué puede pasar más concretamente? Hay muchísimas especies diferentes y muchísimos tipos de... me estoy centrando sobre todo en bacterias, que es A lo mí más me interesa abundante. muchísimo la cándida. A ver, Cándida albicans. eso es un hongo. Pues me Pero, interesa ese hongo mucho. Claro, realmente también pasa mucho que hay microorganismos que están en una posición determinada. Por ejemplo, nosotros en nuestro intestino tenemos E. coli, Helicobacter pylori, que es una bacteria que se utiliza mucho en ciencia. Que también y tuvo tal. un boom hace un montón de Claro. años, que todo el mundo iba a tratársela Exacto. Cualquiera. sin saber si la teníamos en un buen Exacto. nivel o no. Era como, bueno, vamos a eliminar. Pero míratela, Exacto. míratela, ¿no? Pues Helicobacter pylori está en nuestra microbiota de forma natural. Exacto. Realmente hay gente que la tiene muy baja concentración y no le da problema, y mucha gente tiene Helicobacter pylori. No pasa nada. Pero hay gente a la que sí le da problema. Idealmente, o sea, es una bacteria que en principio tampoco es que debamos tener sí o sí, pero que muchísima gente, o sea, que pensamos que no, es que estás infectado con el Helicobacter pylori y te va a morir. No. Tampoco es eso. Que lo puedes tener perfectamente, y si no te da problemas, pues oye, no te necesitas atiborrarte de antibióticos para quitártela. Claro, es como lo que tú misma has dicho del estrés antes, ¿no? Depende del organismo de cada uno, de los Claro, niveles que sean claro. sanos para ti y todas estas cosas. Vale, Claro. pero bueno, guay, nos vale el ejemplo del Helicobacter, ¿no? Que además sonó mucho Sí. y es como no por tenerlo ya, como ha dicho Macu, Mm. vamos a morir. O En cuestión de Escherichia que coli, te- que es un modelo que se utiliza en ciencia también y tal. Escherichia coli están de manera natural y sana, digamos, en nuestro aparato digestivo, pues estupendamente. Pero ahora, que tengas tú el Escherichia coli en los riñones, tiene una infección de orina que te estás muriendo a chorros. O sea Claro, que el claro, sí, sitio fatal, también es muy fatal, importante. fatal. Es verdad, ¿eh? Me Claro. interesa a mí porque la cándida, cuando yo me estreso mucho, cosa que a nivel de gestión es verdad que ya pasa poco, porque he puesto ahí medio, pero cuando me estreso mucho a nivel de el sistema inmune mío peta, ¿no? Y dice, no puedo sostener esta situación, la cándida me come. Claro. Aprovecha la situación a nivel bioquímico, me come, y además es muy curioso porque me pide hidratos para comer todo el tiempo. Mm. Pues yo estoy alimentándola. Yo me recuerdo cuando un profesional de este campo me dijo, es que tú estás alimentando la cándida y no a ti. Dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero qué Además tengo? pierdo dinero. ¿Pero qué tengo dentro? Que encima me está pidiendo de comer lo que ella quiere, que no es ni mío, y encima se lo estoy dando a ella, que va más grande. Yo me sentí que dije, que ve este mundo. No es mi vida, es la vida de la cándida. fascinante. Y yo, de hecho, cada vez que de repente se me apetece un hidrato malo, rollo un donut, digo, ¿tendré cándida? Pero no, Claro. no todo es... Hay No, veces que es no, a mí no. a la que se le antoja. Esto como cuando te comento, cuando tengo la migraña, me pide el cuerpo cosas dulces, me pide Sí, es Coca-Cola, verdad, que me me lo pide has esas dicho cosas, ¿no? también. Y me imagino que va un poco en esa línea, ¿no? Va demandando un Es tipo recurso, de... ¿no? Claro, al final el cuerpo te pide cosas, pero sí, que está todo ahí como muy, Claro, como de muy hecho, lo relacionado. que tú has comentado de esa infección, si tú estás estresado, lo que he comentado antes, durante mucho tiempo y tal, el sistema inmune se deprime. Y a ver, que yo he dicho que las bacterias muy bien, happy flower, son necesarias, todo lo que sea, En pero sus al final son niveles, bacterias. claro, en sus Que la niveles. bacteria, en cuanto el sistema inmune no las mantiene en su nivel y a raya, ellas cogen y empiezan a proliferar, lo cual a nosotros no nos interesa, nos interesa que estén en su nivelito. Entonces, claro, si el sistema inmune no es capaz de poner esas barreras, digamos, y encima tenemos más problemas, pero bueno, centrándome en el sistema inmune, si el sistema inmune no es capaz de mantenerlas a raya, claro, eso empieza a proliferar y tú la puedes tener de manera natural y, oye, si está Que en mi caso, controlada... Exacto, que en un pues buen no pasa funcionamiento, con una buena alimentación y tal, yo estoy bien. Un subidón, tampoco Claro. pasa nada. Ahora, si es un mes de atender a un montón de demanda y demás, en el momentillo que baja un poco el sistema inmune, pum, un Claro. poco el mismo Claro. sistema con ciertos virus de herpes labiales y efectivamente, eso variables. justo iba a decir. Convivimos con los que tenemos esas circunstancias, hay otras personas en otras circunstancias, y en el momento que el sistema inmune baja, ¡pa! Pero Claro. porque Mi lo que ha hermana dicho cada vez que se Macu. pega una irritación, a mi hermana, ¡pum!, le sale el Exactamente, herpes. pero porque tu sistema inmune está constantemente manteniendo a raya eso.
es solo en ese momento que no puede y las bacterias pues ganan ese terreno en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, que todo eso, claro que sí, es muy chulo, ¿eh? Sí, El tema no. entendemos por qué te fascina, porque Hombre. es un tema chulísimo. Sí, además yo decir que yo estoy maravilloso escuchando a Macu, ya aparte porque lo está haciendo genial, porque es lo que hablamos antes de entrar, que yo te conozco desde que tenías 15, 16 años, y Los ves que estás bebecitos. hablando a estos niveles, yo estoy muy orgulloso de este sentimiento Oy. paternalista Qué de bonito, talento, Diego, tío. Estoy muchas gracias. fascinado, muy guay. Ole. Sí, porque cuando hay talento a los que vemos que les va bien, es una Jolín, cosa muchas gracias. embriagadora, ¿eh? Sí, ¿Verdad sí, que sí. Lo sí? mismo Es digo decir, hacia vosotros, ¿eh? Que... Bien. Muy bien. Bueno, Vale. gracias Macu por esas cosillas. Ahí me imagino que también tendrá que ver el tema del colon irritable, ¿no? Que Sí. en terapia Uy, no lo lo vemos encontramos mucho, mucho y tú sabes, yo efectivamente. tengo ahí un estudio de campo personal de ver qué vinculación entre altas capacidades y síndrome de colon irritable, que me lo encuentro en una proporción muy elevada en las personas con las que trabajo, ¿no? Claro, De por, altos por niveles. intensidad, ¿no? Vemos que esas intensidades. Sí. Vale, pues mira, ya que estamos aquí en este punto, ¿qué podemos hacer contra estas cosas? ¿Qué se nos ocurre? Macu ya nos ha hablado de que, hombre, comer bien es una cosa fundamental. Al final tienes que darle a tu cuerpo lo que necesita para mantener también todo a raya. No dejarnos llevar, ¿no?, por ese bucle que has descrito tú muy bien de si ya como mal, me apetece menos hacer ejercicio, socializo menos, ya estudio menos y al final también en un bucle de, bueno, no estoy haciendo nada, entonces me meto otra pizza también porque digo, bueno, ya qué voy a hacer, ¿no? Claro. ¿Verdad que entramos en un bucle y todo eso es también el material que estamos teniendo? Disciplina y automotivación es lo que Claro, estoy esa viendo aquí fuerza también, de, ¿no? de voluntad, por ejemplo. Comemos bien, hacemos deporte, cualquier tipo de deporte, entiendo, ¿no? Que no estamos hablando de algo de alto rendimiento, estamos hablando simplemente de verá. que tú te menees, te oxigenes, ¿no? Y puedas reforzar el sistema inmune. Diego y yo hablamos en uno de los programas, no recuerdo cuál, que está viendo unos estudios muy interesantes ahora de cómo realmente hacer deporte fortalece el sistema inmune mogollón. Sí, o sea, de sí. cosas que hemos Es buenísimo, vale. sabido, Pato. pero Pato. ahora ya como que, claro, incluso con la depresión. Sí, Es sí, decir, sí, estudios desde muy luego. guapos ahora de ese tipo de experimentos del que tú nos has hablado y el nada más que hacer deporte, una persona deprimida, ¿cómo le cambia el estado mental? O sea, ¿cuánta salud mental se gana nada más que con irte a dar un paseillo o hacer, hombre, mejor a lo mejor algo más dirigido, algo en grupo porque tenemos más beneficios, pero que es increíble el impacto que tiene, ¿eh? Que Sí, parece sí. una cosa como de gente muy friki. Yo que después de una carrera me siento mejor. Es como, no te flipes, ¿no? Pues cada vez estábamos Es así, viendo así. que cada uno tiene que encontrar lo suyo, no a todos nos gusta a lo mejor dar una carrera, pero que la influencia en el cerebro es positivísima. Ahí está. Y también tiene una actitud mental positiva, no en el sentido del optimismo malo que hablamos hace unos cuantos programas, sino de verdad comprender la realidad que tienes por delante, que sabes que si estás estresado se debe a unas causas, Claro. se debe a unas situaciones concretas y que también tiene un tiempo que vas a estar estresado, pues este folio en blanco va a estar estresado 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos como mucho. Y anticipar eso, sobre todo para poder evaluar la situación desde esa información más objetiva. Exacto. Perfiles que son más perfeccionistas a la hora de estudiar y nos quedamos en blanco. Una estrategia que utilizo yo mucho es que cuando están estudiando asocien estudiar a otras cosas visuales en el medio. Dibujitos. Además tengo un montón de chavales y chavalas que tienen este perfil también un poquito más friki con cualquier tema y entonces pues mira, pues te pones tu muñeco para esta asignatura, ¿no? Y te pones ese muñeco delante y utilizas este boli y utilizas el subrayador morado nada más que para esta asignatura. Y entonces cuando estamos en ese punto de bloqueo yo empiezo a recordar cosas que para mí son viables recordar. Claro. ¿Qué color tengo yo en esta asignatura? Morado, vale. ¿Qué muñequito me pongo? ¿Qué música? Cada uno le estímulo que quiera por donde entremos mejor. ¿Dónde estaba la foto en este párrafo que había subrayado, no? Exactamente, Exacto. Si me he hecho un dibujito, es como, pero yo me acuerdo del dibujo, voy a ir por... Y en ese punto de carretera que has dicho tú, de evidentemente la infraestructura está, tenemos otros problemas de distorsión, pero poco a poco como que voy tirando del hilo y también le va dando calma al cerebro, porque digo, recuerdo el color, Claro. Recuerdo dónde estaba la foto, Se va oye, tirando pues, del hilo, todo no está lo voy conectado. haciendo tan mal, ¿no? Venga, pum, y entonces ya llego muchas veces a esa información. No todo el mundo tiene esa necesidad, pero también es verdad que no todo el mundo se bloquea en exámenes. A mí una cosa no me ha pasado jamás. Yo si he estudiado, pues lo he hecho bien, y si no he estudiado, pues lo he hecho mal, ¿no? Claro. Pero nunca me ha pasado de tener ese punto de estrés de llegar y bloquearme. Se me ha olvidado algo puntual, de estar ya hasta arriba incluso en el Sí. examen y decir, mira, Pero yo ya- detalles, ¿no? Pero ese en blanco no que te perder el describe alguna GPS. gente, que es descorazonador, además cuando te lo describen y, pues por ejemplo, este tipo de cosas que no son tan habituales, pues este tipo de soluciones que son también excepcionales, ¿no? En ese punto. Yo cuando hablo con opositores les digo que en este mismo sentido, aparte de esos recursos visuales, que tengan una palabra clave. Una palabra clave poderosa en ese tema, de la que se vea que pueden empezar a hablar con vaguedades, con imprecisiones, pero que por lo menos les dé pie a que empiecen a escribir y en su propia escritura ya puedan reconocer palabras de las que han estudiado y puedan ir limpiando un poco a poco el camino de ese GPS. Claro. El descanso también es fundamental, ya no solo refiriéndonos al sueño, sino hacer pausas, hacer interrupciones, divertirnos, hacer cosas creativas entre medio, comer frutitos secos, un poco volviendo al tema de la alimentación, meter
pausas para que el cerebro también se oxigene, descanse, pare, digamos que le bajemos ese estrés del que estamos hablando, sea una cosa mucho más amable. De hecho, yo quería comentar también, a propósito de todo lo que estamos diciendo, que muchas veces también porque esto pasa y va un poco quizás lo que tú has dicho, ese positivismo tóxico de que se dice, no, es que hay que tener dieta sana, hacer deporte, quedar con la gente, descansar, en fin, muchas cosas, ¿no? Y eso realmente es muy abrumador y a la gente le puede suponer estresante. O sea, que Claro. por Que es demandantísimo. Claro, que por prevenir el efecto del estrés o cómo el estrés me afecta, al final me acabo estresando más. Tú imagínate, yo digo, no, me voy a acostar pronto. Entonces yo hoy me voy a acostar con los lunes a las 9. Y ahora al final no me he acostado a las 9, me he acostado a las 10. Jolín, ya no lo he hecho. Con los propósitos de Año Nuevo. A ver, que hay que aproximarse a esto con cuidadito y poquito a poco. Es decir, que yo no puedo ahora del tirón cambiar mi vida de arriba a abajo, porque eso es muy estresante. O sea, que al final estábamos intentando evitar una cosa que la estamos volviendo a causar. Que Claro. al final es coger y ir aproximándose poco a poco, A lo cambiando que pequeñas sirve. cosas. A lo mejor, pues hoy voy a intentar irme 3 veces a la semana a andar un poquito. Pues te vas y una vez que ya hayas hecho eso, ya esa situación de estrés ya la has solucionado, digamos, ¿no? Puedes pasar al siguiente nivel y como que poco a poco te vas exponiendo y vas consiguiendo hacer esos cambios. Claro, y también me llega por lo que estáis diciendo, igual que hemos hablado que el estrés es una vivencia subjetiva, porque parte de una evaluación subjetiva, también que estos recursos intentemos cogerle la medida para ver cuál nos viene bien. Salir con los amigos está muy bien, pero si yo soy una persona introvertida, precisamente en esos momentos de estrés sostenido, quizá queda con 20 personas no me viene bien. A lo mejor lo que me viene bien es quedar con mi colega, desahogarme un poquito, vaciar o echarme un ratito a la play, pero en un ambiente poco estresante, bien social, pero hasta qué punto, de qué manera, ¿no? Intentarnos llevar esos recursos a nuestro campo. Pero eso también, igual que tenemos que aprender a detectar la fuente de estrés, como he dicho antes, es también aprender a detectar qué es lo que nos viene bien. Esta autoconciencia es que es fundamental, ¿no? Así Y en es. cuanto a la demanda que ha dicho Macu, estamos preparando, ¿no? Un poco sobre redes sociales y un poco muy esta chulo. exigencia del medio, porque es verdad que si tuviéramos que estar a todo lo que la sociedad te va diciendo, es que imposible. Sí, sí. Imposible, porque Nos además, revienta la claro, pues, cabeza. las modas que van saliendo y es como hay que estar en todas, porque en el momento en que se pone el foco todo es importante. Porque igual el tema de la microbiota es importante, pero igual la melatonina es importante, igual el mindfulness, igual tener un poco de coaching personal, igual despertarme a las 6 de la mañana, igual tal, y es como, vamos a ver, yo no puedo hacerlo todo. Pero lo importante no es que yo no pueda, es que yo no quiero. Que a lo mejor a mí no me guste, precisamente me hace feliz hacer lo que a mí me gusta también, ¿no? Entonces ese punto y el beneficio que tiene es fundamental. Razón de más lo sabe Diego por la que yo no hago ni haría en la vida CrossFit. Porque es que nada más que la idea del CrossFit me estresa. Le digo, ¿cómo es que se van a poner unas piernas? Dios, creo que me merece la pena. A levantar la lavadora. Porque es que el estrés que voy a tener y el efecto que Sí. yo prefiero hacer otra cosa y pues tendré otro objetivo porque yo lo vivo de una manera distinta. No quiere decir que el CrossFit estresa a todo el mundo. Yo conozco gente y tengo luego pacientes que les sienta maravillosamente, ese brío que cogen, ese quemar, les ayuda hasta a rumiar menos, porque ahí como que lo dan todo. Claro. No es mi caso, al revés, yo me estoy estresando y encima me estoy estresando haciendo deporte y me estoy peleando conmigo misma. ¿Pero tú qué haces aquí levantando esto? Pero si, bueno, habrá cosas mejores que hacer, pero tú ¿por qué te tienes que poner? Que acabo que salgo mal de todo, ¿eh? Claro, y además los remesiones te llevan a cosas como no lo levante porque eso está bien ahí, ¿no? ¿Para qué levantas esas ruedas y ahí necesidad? estamos apoyados que está molestando, ¿no? Y te- Claro. pero, vamos, me voy a apuntar yo al ejército, ¿acaso? Tengo yo que estar aquí haciendo, en fin, ¿no? Que cada uno lo que estamos diciendo esa parte tiene que mental. relacionarse con lo que le gusta, No, y además que con lo poco que a más le poco, que mole. a lo mejor tú imagínate que en algún momento te da a ti la picada, haces crossfit, vas a un sitio en el que te encuentras tú tal, vas haciéndolo poco a poco y al final te acaba gustando el crossfit. Oye, Que puede pues ser. estupendamente, pero que eso no tiene por qué gustarte el crossfit o no tiene por qué gustarte comer sano desde el primer día o comer sano todos los días ya así de repente blanco-negro. No, hay que hacer gradualmente también, que eso ayuda al Ayuda. cambiar y al evolucionar como buena Totalmente. persona. y Si tal. yo como lo que quiero, me siento feliz. Y ese feliz se contagia a otras cosas que hago gustosamente porque me he comido esto antes y estoy igual y me Claro. veo con esa energía. Y ya está. Y luego vamos poco a poco pues mejorando, ¿no? Viendo qué puedo intercambiar y demás. Un poco herramientas que contamos siempre, ¿verdad? No es nada siempre especial. hacemos lo mismo cuando hablamos de mindfulness, de cositas como el yoga, de la música, de bailar, de cosas que ayudan a desestresarse en general. Mira, como música, me apunto en detalle, friki, que hay un estudio hecho por la Universidad de quien sea, De algún sitio Cincinnati. perdido de de Estados Cincinnati, Unidos. ¿no? Cincinnati. que eligieron unos científicos, yo no sé quién financió esa investigación, pero para elegir la canción más relajante del mundo. Tú financiaste Sí. el estudio, dínoslo. Yo di un eurillo. La canción más relajante del mundo, que la pondremos en la referencia, Ah, guay. pero si alguien no puede esperar a leerlo, es una canción de Marconi Union, es el grupo, y la canción se llama Weightless. Se pronuncia es como sin peso, de white,
no sé cómo se pronuncia Sí, exactamente. weightless. Eso. A ver, a lo mejor desquicia de lo tranquila que es. A lo mejor has perdido ese brillo, que pusiste Bueno, en la investigación esa, bueno, es que tú no sabes que le da yo 6 euros, a la mejor se la da Spotify. Spotify. He leído que por internet, por 40 euros, puedes comprar un test que te haces, te lo mandan para hacértelo durante un mes cada 3 días para medir tu ciclo, tus biorritmos de cortisol, para que lo sepas. Entonces me ha parecido tan loco que eso pueda ser científicamente útil, ¿sabes? O sea, que funcione, que eso sirva y que haya viabilidad como para venderlo como producto. Es decir, ¿qué gente se pedirá un test para casa para medir tu biorritmo de cortisol? ¿Con qué confianza y con qué intención, ¿no? ¿Para qué vas a usar todos esos resultados si tú tampoco sabes? Porque yo entiendo que la gente que sea un poco más científica, pues quizás tenga otra opinión o vea cómo hacerlo de otra manera. ¿Qué tipo de perfil de persona se compra un test para medir tu biorritmo de cortisol por 40 euros? Me ha parecido encantador, también el decir, me meto mucho en el tema y digo, pues me lo pido. Claro, sí, porque eso supone que hay unos ciclos, ¿no? De Sí. cuando hay pico de cortisol De hecho, más hay alto. ritmos circadianos normalmente, el Claro. cortisol. De hecho, cuando nos levantamos suele haber un pico de cortisol como para activarnos, porque claro, hemos estado en modo reposo. Claro. Como el ordenador, de repente hay que activarse, entonces ahí al levantarnos suele haber un pico de cortisol. Y al atardecer, ¿no? Antes de irnos a dormir, un ratito antes, Sí, parece que hay otro, ¿no? Exacto, no es una concentración. A ver, quiero decir, si hay estresores de por medio, pues obviamente sí, pero que respondan simplemente a nuestro ritmo circadiano, luz del sol, en fin, estímulos, digamos, normales, permítaseme la expresión. Ahí también, claro, hay ritmo, no es constante la concentración de cortisol. Muy Por bien. eso se miden, Pues ya Qué lo curioso. sabes. Pero claro, es que eso también tienes que tener cuidado a la hora, porque tú imagínate que te lo Pues mide uno por la claro. mañana, otro un poquillo más tarde y otro no sé qué. Uy, es un Claro, sí, despropósito. que es por la Yo- mañana, Exacto, ¿no? Porque por la exactamente. mañana es al salir el sol cuando canta el gallo. Pero a lo mejor mi mañana son las 10 de la mañana. Efectivamente. Muy bien. Muy Ese bien. era mi dato curioso absurdo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues familia, a mí me parece que han pasado 15 minutos. Se me ha Pero pasado el llevamos un tiempo ratazo, volando. Sí. Mm. Yo me lo he pasado muy bien escuchando, aprendiendo. Y me gustaría, bueno, Macu, darte las gracias por todo lo que has compartido. A vosotros, de verdad que yo también he aprendido un montón de cosas, así que Hemos estoy aprendido encantadísima. todos, Sí, sí, muy sí. divertido. Qué bien, pues entonces podemos pensar en un Estrés 2. Hombre, por dentro de un casa tiempecito, abierta. Por supuesto. Magnífico. Pues estás invitada a volver Muchísimas a gracias. este sitio. Yo estaré, por supuesto. Y bueno, pues si os parece, después de esto, para bajar este nivel de estrés, después de estas demandas de aprendizaje, vamos a abrir las puertas de nuestro Videoclub. videoclub. Sara, después de este ratito tan interesante que hemos tenido con Macu, yo he estado pensando en cómo vamos a continuar con el programa, así que cuéntanos qué hay en nuestro videoclub hoy, qué películas nos trae. En el videoclub hoy he pensado en ser un poquito divergente. No divergente en las propuestas, que siempre lo son, que vemos que son cosas muy distintas, sino en ser divergente en cómo plantearlo. Ajá. Entonces, por ejemplo, para nuestra primera opción, Family and Children Friendly y cositas positivas y edades que se puedan permitir, ¿no? Ver también ciertas películas, que veamos que no estamos contaminando a nadie. Pensé, ¿qué sentido tiene llevar películas que reflejen estrés? Claro. Porque después de todo esto que hemos contado y después del estrés que nosotros vivimos en nuestra vida, que hemos puesto muchísimos ejemplos, por muy guay que sea, ¿no? En cierta manera como también un poco friki, quien quiere sentarse a ver una peli para estresarse. Y Bueno. más a nuestros pequeños, ¿no? Claro. Es decir, los adultos lo haremos de otra cosa, pero con los pequeños y a nivel familiar es como, toma, he salido del trabajo y ahora tengo un rato libre, voy a estresarme con mi familia. mi familia. ¿no? Voy a ver una peli que debería ser algo relajante, pero voy a estresarme. Entonces dije, vale, vamos a plantear la premisa contraria, que es alguna recomendación de película o serie que podamos hacer, que sea justo todo lo contrario, que sea una cosa que nos desestrese, nos relaje, nos desconecte, nos vuelva a un punto un poquito más basal con respecto a este estrés que hemos hablado, ¿no? Algo que sea un nivel con el que yo puedo convivir. No estamos hablando de aplatanarnos y una cosa que te deje muerta, sino simplemente que baje ese nivel de activación, que Ah, sea qué como bien. un antes y un después. Entonces, como ya habéis escuchado en el programa que hemos tenido, el estrés no es una cosa estándar que nos afecte a todos igual, ni de la misma manera, ni por las mismas razones. Entonces dije, lo mismo, lo que para mí es desestresante, hay para otras personas que no. Incluso puede que la opción más estándar que yo quiera buscar, haya gente que la ponga nerviosa o que, bueno, ni fu ni fa, pero no le resulte una película que desestrese. Entonces dije, bueno, vamos a plantearlo de un punto de vista de divergencia y flexibilidad cognitiva. Lo que os traigo hoy en este Family and Kids Friendly es lo que os apetezca. Que
cada uno se vea la peli que le mole, las cosas que lo relajen. Entonces yo voy a decir un par que a mí me gustan mucho y me parecen buenas recomendaciones para desconectar, y si te parece tú en tu punto de vista, pues nos compartes también otro par. Y tenemos aquí a Pablo, que si mientras va escuchando nuestra sugerencia hay algo que diga, tío, pues yo me relajo mazo con esto, bueno, pues que nos la dé también esa propuesta. Vale. ¿Te parece? Primeras recomendaciones. Para empezar, creo que podemos hacer una revisión de muchas de las cosas que hemos recomendado, porque yo destacaría cualquier cosa de animación. Te desconecta mucho porque no es tu mundo habitual. No estás viendo personas de carne y hueso haciendo cosas típicas de personas de carne y hueso. Estás viendo pues dibujos y entornos mucho más abiertos, más imaginativos, el color es diferente, todas las texturas y demás también. Entonces yo creo que eso ya como que te saca. Claro. Big Fish, que hablamos de ella, o Zoolander, me parece que siguen siendo muy buenas películas para este tema también. Te desconectas, pasas un buen ratillo, te ríes, pero también te fascina, hay magia, hay cosas que te sorprenden. Qué guay. Cositas que yo os puedo añadir, todo lo que hay de esta saga de la Lego película, todo esto que va de estos personajitos de Lego, ya sea con la temática un poco de Avengers y Batman y tal, me parecen de lo más relajantes, porque son una cosa que no está especialmente conectado con nada, que no te requiere ningún esfuerzo, que te saca de tu contexto normal y te ríes mogollón, porque luego son personajes como con mucha guasa y las cosas que van comentando, la manera en la que las comentan, pues me parece una cosa genial también. Qué guay. Porque yo en mis momentos de máximo estrés, que a lo mejor llego a casa después de sobre todo pues, muchos pacientes o formaciones y demás cositas, no me pongo nada muy sesudo ni nada así que me demande mucho. Me pongo cositas pues que vayan a ser entretenidas, que sean cortas, que a nivel de atención no me demanden del tipo si quiero parar para sacar al perro, para ir a cenar o para atender una llamada. No es como, no, que estoy viendo esto, ¿no? Sino que puedo rápidamente cortar la tarea, me pongo a lo otro, vuelvo y como que hay esa sensación placentera, ¿no? Claro. O una de mis opciones básicas pues es cualquier cosa que tenga magia. Desde un punto Harry Potter, ¿no? De que realmente vemos la magia y hay magos, a simplemente un mundo que yo tengo que aceptar que hay cosas mágicas y eso está pasando. La última opción que he tenido así ha sido una serie de Netflix, que recordar que era la de Disenchantment. Ah, sí. Desencantada es en español, ¿no? Sí. Maravillosa, capítulos cortitos, son de Dibu, todo es un mundo muy fantasioso, pasan cosas entre loca y absurda, pero me desestresa muchísimo, me cambia el chi, me parece una propuesta, por ejemplo, genial. Qué guay. Sí, yo he pensado en animación, por lo que tú dices, porque me separa, ¿no? Si ya estoy viendo algo animado, me lleva a otro sitio diferente, porque al final acabo conectando con esas pobres personas y tal. Entonces, voy a recomendaros 2 de Estudio Ghibli. Estoy pensando en Mi vecino Totoro. Muy bien. Y en Ponyo en el acantilado. Son 2 películas muy muy infantiles, que no pasa nada malo y es muy bonito, y lo que tiene Estudio Ghibli... Pablo te secunda, sí, con estas propuestas. He visto ahí hay el más dedito. gente, ¿no?, que le relaja también este punto. Es un dibujo animado muy diferente del que estaba Así hablando es. yo, de la animación en 3D, ¿no? Exactamente. Esto es es un dibujo directamente a papel, ¿no? Sí. Todavía. Además es animación tradicional. Hasta Ponyo, que Magnífico. ya estaba en una época en la que todos estaban animando digitalmente, hasta Ponyo está animado a mano, ¿no? Y son películas que tiene todo lo que tú has dicho. Es animación, es magia y es muy poco conflicto. Y los conflictos no se viven desde, oh, qué complicado es esto, sino que es todo divertido, es todo bonito, es todo guay. Y estaba pensando en una serie muy friki que estoy viendo ahora. Está ambientada en el año 1670 en Polonia. Y es una especie de The Office, pero hecha en un condado de aquella parte de Polonia. Tiene el punto justo de este tío dice unas barbaridades como Michael Scott, pero lo que pasa es que con Michael Scott en The Office te ponían malo de la vergüenza que pasaba. Y sí, eran violentos en algunos momentos. Muy, muy violento. Era una serie precisamente por lo que te has dicho, para estresarte, ¿no? Exacto. Pues te tiene el puntito como decir, ay, qué tontería estás diciendo. Pero después se pasa muy rápido, todos los personajes son muy caricaturas, no hay realmente grandes conflictos, y es verdad que como cambia de época, cambia de personaje, pero aún así reconozco los conflictillos y lo pasan todo de forma muy animosa, pues por ahí. Y por supuesto cualquier película de Asterix, cualquiera. Igual, sí, también muy divertida, ¿no? Pablo también lo secunda, también somos fan de Asterix. Y luego ya a nivel de recomendación, cualquier película que ya te hayas visto que va a cumplir tus expectativas. Claro. Es una cosa que se estresa mogollón, porque ya hemos visto en nuestro programa de hoy que mucho de lo que nos estresa son también cosas que no podemos controlar, demandas que tenemos del medio, incertidumbres de cómo va a salir algo, ¿no? El que yo perciba como amenaza, ¿esta peli me gustará o no? De momento no vamos a entretener, aguanto más o tal. Al final es un riesgo si vamos a ver una cosa que no sabemos ya que nos va a gustar. Entonces, pues cualquier peli que simplemente a mí me gusta. Vuelve a verla, ¿no? Como esta gente que ha visto Friends varias veces, ¿no? Pues, por ejemplo, o cualquier película, ya no tiene por qué ser tampoco nada de la infancia, sino simplemente algo que a mí me entretiene, que me gusta y que me voy a sentar
a saber lo que voy a ver, que lo voy a ver, que me lo Claro. van a dar y que va a terminar todo con las expectativas magníficas de siempre, por lo que yo me levanto de allí diciendo, así sí, Claro. así sí, mira, cuenta con esa expectativa a tu favor y además si puedes, te la enriqueces un poquito. O te tomas este detallito, o estos frutos secos, o la compañía que vayas a tener, y vamos a darle un poco ritual, más, ¿no? exactamente, vamos a darle, quizá no tanto como ritual, sino como este punto de enriquecer algo que ya es bueno, tengo esas expectativas, voy a meterle más expectativas que yo sé que van a salir bien. Vale. Y ya estoy viendo ese momento de escena de la peli que me gusta, me estoy comiendo esto que me gusta. Todo está bien. Y luego, exacto, ¿no? Yo creo que al final de ese tipo de experiencias sale mucho más repuesto. Qué bien. Y Pablo, ¿tú tienes alguna película, alguna serie que pueda servirnos para esto, aparte de las que hemos mencionado? Pablo nos está contando al otro lado del cristal que a él la satisfacción es de ver algo que ya ha visto 600 veces y esa tranquilidad de reconocer cada paso de lo que está comprobando, Claro, ¿no? que es un poco la dinámica, ¿no? Que yo estaba hablando. Eso Y en es. concreto lo que a Pablo le da paz es pues la saga de Star Wars. Ahí está. Entiendo que las cosas antiguas, ¿no? O incluyendo también ya todo lo que hay nuevo. Vale, nos comenta que lo nuevo también está guay, pero que vamos a esta sensación de expectativas cumplidas, ¿no? De yo sé que esto me va a molar y luego además me gusta mucho también la idea de, para desestresarnos, ver películas que no tengan mucha sobreestimulación. Es verdad que son pelis guay para la época, pero son pelis tranquilas, con un sonido, una imagen, una luz, una cosa que hace estable y que tampoco es demandante. Vale. Que de esto sí que hemos hablado, ¿no? En alguna otra ocasión, de este punto un poco demandante que tienen las películas a nivel de ruido, de disparos, de acción, de no poder dejar de mirar constantemente lo que pasa, pues lo mismo en un día que estoy estresado, pues tampoco es esa la opción. Entonces me parece muy guay en Qué esa guay, línea. ¿eh? Pablo nos dice que incluso aunque Star Wars tenga picos de acción, también él puede anticiparlo, te prepara, no te estresa y lo disfrutas, ¿no? Porque ya pones la conciencia en que sabes lo que va a pasar y ya te recreas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso yo creo que cerebralmente sí que te regenera mucho. Qué Es guay. una cosa muy divertida y muy tranquilizadora. Entonces, pues me parece genial. Pues engancharse a una serie a nivel un poco de contexto nos viene también muy bien porque cuando yo llego a casa mi corte puede ser, oye, pues ceno viendo esto o antes de irme al deporte me veo un capitulito de esto y ya como que me meto en esa dinámica. Al final es un poco acompañamiento, ¿no? Claro. Son problemas distintos a los de mi vida, quizá me voy a reír incluso con cómo lo están resolviendo y eso me saca también a mí misma de mi contexto y es algo a largo plazo que también está muy bien pues para los que a lo mejor están fuera trabajando o están estudiando, están en una situación en la que no tienen a su disposición ni tantos medios ni tantos seres queridos, que sabemos que es la mejor manera, ¿no?, de desestresarnos, pero bueno, si tiene que ser tú contigo, pues oye, pues podemos tirar también de ese acompañamiento. Qué bien. Cambiamos. Muy Ajá. diferente la propuesta que traigo para el Adults Only. A ver, a La ver. película que traigo para recomendaros a los adultos es una película de 2023 que se llama No One Will Save You. Directamente. Es una película de ciencia ficción sobre alienígenas, en la que hay, pero lo que tú hubieras querido ver en las pelis de alienígenas de toda la vida. Que te bebías esas escenas en las que se veía la sombra del alien, o se veía reflejado en el espejo, o iba a aparecer en aquella esquina. Y eran 2 segundos, pero tú tenías esa plenitud de decir, pero lo he visto. Estaba ahí, da miedo, ¿eh? En esta película tienes al alien en la cara desde el principio. No vaya. El planteamiento es magnífico y es una muchacha que vive ella sola, bueno, todo es bastante inquietante porque ruido en las casas, tal. En un momento dado escucha un ruido y tú ya te crees que la peli va a ir de, bueno, a ver si ve algo. No, escucha un ruido porque algo está pasando y algo está ahí y no deja de perseguirla en toda la película y ella está sola. Qué Es agobio. decir, no one will save you es porque verdaderamente nadie va a ir a salvarla. Es ella y punto. No Y vea. es una maravilla total, ¿eh? Ahora, prepararos para estrés constante. Me suena que es frenética. Frenética, ¿eh? Y además, como experiencia personal, yo la vi y hubo un par de momentos de la peli en la que tuve que parar para oxigenarme porque dije, yo no puedo tolerar este nivel de estrés. Es como típico en las películas de este estilo, que aparece el alien, hay una escena ahí de acción y luego como que sale, se separan y ya te dan como un poquito de tregua, de investigación, de ir hacia otras zonas sin que te pillen, tal, y ahí tú como que, bueno, te regeneras un poco, empiezas a tomar conciencia de lo que está pasando y luego hay otro momento de acción que te requiere. En esta peli no. En esta peli es que no tiene hueco tanto que tuve que parar, ¿eh? Ay, Y decir, es que ay. estoy sin respirar y esto sigue apareciendo y este es peor y ahora la atacan más y es como, pero no puedo. Me tuve que hacer esta parada aposta, ¿eh? O sea, que una peli que además si no la veis con esa mentalidad, que yo tampoco me esperaba algo tan estresante, la vi por decir, bueno, es nueva, está teniendo buena crítica. Te destruyó. Me gusta mucho la ciencia ficción de alienígena y es verdad que no siempre hay tanto bueno a nivel visual que podamos ver al alien y aquí me quedé ancha, ¿eh? Aquí vi a Alien que dije, en una temporada no me voy a ver otra, ¿eh? ¿Verdad? Porque ¿Y cuánto dura la peli? la película es más o menos 1 hora y media. Menos mal. Sí,
A mí me parece una duración bastante guay, porque realmente es una peli que disfrutas mucho. A nivel un poquito más, friki del cine, detalles que sí me gustan mucho de la película. Es una película que tiene una sola protagonista, es decir, hay otros actores, pero son apenas relevantes, simplemente te cruzas con ellos. Y lo más positivísimo que yo vi, que me impactó un montón, es que en toda la película no se habla. ¿Qué dices? El estrés es puramente... Hombre, claro, está sola. El estrés es puramente el entorno que tienes Ambiental. y lo que está sucediendo. Tú no la ves a ella interaccionar y la cuestión es que en los primeros 10-15 minutos de película te raya un poco el decir, a ver, aquí ¿por qué no me explican? ¿Por qué no me ponen un poco en contexto? ¿Qué está pasando? A saco. Y quieres respuesta y te prometo que a partir de esos 10-15 minutos de película no te hace falta que hable nadie, porque estás tan atento a todo lo demás que es irrelevante incluso que haya conversación. No, ya. Veréis que la peli luego tiene un contexto psicológico muy bonito. Hay un momento de catarsis, que es el único momento en el que se dice una única frase. Y eso es todo lo que se dice en la peli, útiles. Esas 3 palabras son de lo más útiles en ese momento. Y luego, más acción y más acción y más estrés y más estrés. O sea, que tampoco es que eso fuera una tregua muy grande, ¿eh? A nivel de si queréis activar la adrenalina y a partir de ahí os tiráis un par de semanas mirando la esquina, detrás de la puerta, cualquier sombra ya es como... Generamos... Voy a encender la luz del pasillo. Generamos no estado de alerta, ¿no? Exactamente. Permanente. Pero de verdad la peli lo requiere, Qué porque chulo. lo que pasa supera mucho lo que tú te puedes imaginar. Gente que sea también fan de este tipo de cine, os podéis imaginar una peli como la de Señales. Es la misma idea, pero lo que tú querrías haber visto en Señales. Porque tú en Señales querrías haber visto a los alienígenas, pero bien, ¿eh? Y entonces es lo mismo, más o menos, y aquí te los enseñan maravillosamente. Yo, de verdad que yo me quedé, diciendo qué peliculón más magnífico, ¿eh? No, vea. No recuerdo ahora mismo el director y no me lo he apuntado, pero curioseé en internet que era su segundo proyecto cinematográfico. Vaya, Había que el tío hecho tenía muy claro... lo que quería hacer. Además, no solamente a nivel de dirección, había participado en el guión también, y la idea era suya, y me pareció una flipada. Y lo primero que tenía era pues, una cosa muchísimo menos ambiciosa, presentada a un festival de estos que a nosotros ya hemos hablado más veces no nos llegan, y que en ese festival le fue bien, pero bueno, tampoco era Cannes, ¿sabes? Que no era una cosa que tuviera mucha repercusión. Y a partir de ahí, ¡pum!, ¿no? Esa... Ryan Duffield, nos dice aquí Pablo, ¿no? Además, hay que agradecer que contamos con unos muy buenos efectos especiales, se están usando, ¿eh? En esa película hay unos efectos especiales magníficos, yo qué sé, me pareció increíble, ¿eh? Ahora lo repito, os estresáis, ¿eh? Tensión muscular después conviene darse un paseíto y salir fuera a tomarse una cerveza para que te relajes, porque la película te pone en un punto de alerta increíble. O ponerte cualquiera de las otras películas que hemos hablado o antes. ver Frozen para compensar, luego, ¿no? exactamente. Te puedes ver No One Will Save You y luego My Little Pony. En el que todo está bien, todos son rosas Los antiguos. y llevan purpurina. Muy bien. Y ya está, esas son mis recomendaciones. Si Pues queréis muy bien. estresaros, pues No One Will Save You. Y si queréis desestresaros, pues lo que a vosotros os apetezca. Qué Que bien. es lo que más os va a desestresar, de hecho. Maravilloso. Pues vamos a llevarnos un montón de películas a casa y entre ellas, y mientras que llegamos, pues me gustaría hablaros de nuestra Divergente en la historia de hoy. Ya me has adelantado que es una nuestra. Es una nuestra Uh, y viene de la India. Sara, pues hoy quiero hablarte de una Divergente. Como en otros programas he traído vidas muy dramáticas, pues hoy he querido traer una Divergente muy de nicho, en el sentido que puede parecer interesante, pero no ha hecho cosas tan enormes pues como Irene Curie. Es tan de nicho que os voy a hablar de la vida de una meteoróloga. Una meteoróloga de la India. Me parece genial, los meteorólogos son fundamentales. Todos queremos saber cuándo va a llover y luego a todos nos pilla. Ahí Que de está. repente llueve como hoy. Y me ha gustado traeros esta vida precisamente porque hay 2 momentos clave en el que afronta el estrés, en uno fijándose en el contexto y otro resolviéndolo a través de la emoción. Vale. Entonces he querido darle esta forma y os voy a hablar de Anna Mani, una física y meteoróloga que nació en el año 1918 y murió en el 2001. Esta mujer es una precursora de cuidar el planeta ante el cambio climático. Cuando nadie hablaba del cambio climático, pues tenía una serie de ideas que acabaron en que podíamos considerarla una activista. Esta chica era la 7ª de 8 hermanos. Eran 3 chicas, el resto eran hombres, y en ese momento en la India ni el 1% de las mujeres accedían a educación. Ni siquiera sabían leer ni escribir. Y ella estaba dentro de ese 1%. Y la cosa está en que su familia, pues aunque fuera una cosa rara que una mujer estudiara, pues ella lo solicitó y le premiaron, ¿no? Le dieron la opción de que pudiera estudiar. Ella quería haber estudiado medicina, pero estaba prohibido a las mujeres. Entonces estudió física. Bueno,
Bueno, Dijo, algo hacemos, ¿no? algo habrá que hacer. Cuentan que cuando ella era pequeña, en la India había una tradición en su casta que le regalaban diamantes a las niñas cuando cumplían 8 años, me parece que era 8 o 10 años. Y ella dijo... Se lo regalaban, pero la familia, La te familia. refieres, no porque ya fueran a prometerse ni No. nada de eso. La familia es como la puesta de largo, ¿no? Pues una Vale. cosa así. Como las quinceañeras. Exacto, pero previo a eso. Y ella dijo que en vez de diamantes, ¿por qué no le regalaban la enciclopedia británica? ¡Hala, qué maja! Muy guay, porque además estamos en un momento en el que la India todavía era colonia británica. Y lo voy a mencionar porque influye en la historia que os voy a contar. Vale. Cuando tenía menos de 14 años, creo que eran con 10 años, ya se había leído todos los libros de la biblioteca de su ciudad. Tampoco había tantos ejemplares, pero que Sí, devoraba los pero no libros. eran 4. Exactamente, Ujú. o sea que los devoraba. Así que tenía sentido que le dieran la enciclopedia británica porque ella tenía mucho interés en el aprendizaje, de cualquier cosa además, ¿no? Y cuentan que cuando era pequeñita, pues era en el momento en el que Gandhi estaba, bueno, viajando por la India, difundiendo su doctrina, su forma de entender el mundo. Y una de las cosas que hablaba Gandhi era precisamente de hacer boicot a los británicos para no comprar sus productos, pero también hablaba de medio ambiente. Entonces decía que lo que producían los británicos era malo para los ríos, para el cielo, y ella desde ese momento decidió llevar el khadi, que es una prenda tradicional de la India, que es la que podemos reconocer una especie de túnica muy colorida, y siempre la llevó, nunca llevó ropa occidental. Pues en este contexto, los padres le permitieron estudiar y ella tuvo la suerte, o ahora vamos a ver, o la desgracia, de estudiar en el laboratorio de Chandrasekhara Raman, que para quien no lo conozca fue Nobel de Física, que además fue por una cosa muy específica, por espectroscopia de diamantes y rubíes. Por esos estudios él ganó el Nobel y después de eso, pues nuestra Anna Mani empezó a investigar con él. Digo por desgracia porque este hombre, aparte de estar en la India, era un tipo bastante machista, incluso para la época. Entonces en su laboratorio contamos con que había unas 20-25 personas y solo había 2 chicas. Porque cuando ya está Mani estudiando con él, investigando con él, perdona, ¿qué fecha crees tú más o menos que sería? Y ella ya ha terminado sus estudios de física y tiene pues 20 años, 20 y 20, tantos 20 y años. pocos años, Vale. exactamente. Y Entonces, podemos estar en los años... pues los años 40 Vale. de la India, ¿vale? Ujú. Todavía colonia británica. Sí, cuando y además tal. has querido decir el hasta más machista para la época, digo, pues ya tenía que ser este señor difícil en distancias cortas, ¿no? Sí, era un hombre muy estimulante, pero cuentan que, por ejemplo, no quería que hombres y mujeres compartieran laboratorio. Claro. Entonces cuentan que había barbaridades como que ella y su compañera tenían que trabajar 20 horas seguidas porque era el hueco del fin de semana o que era festivo o en el que los hombres estaban haciendo otras cosas fuera del laboratorio y ellas incluso llegaban a dormir dentro para poder aprovechar al máximo todo el tiempo. Otras situaciones con las que se encontraba era que cualquier error que ellas dijeron, los hombres le atacaban como que mira, ya la ha liado, mira, ya se ha equivocado. Pero eran los mismos errores que se cometían en ese mismo campo por cualquier otro profesional, pero a ellas le atacaban mucho. Y ya para rematar, ya casi al filo de su último estudio relacionado con esto, al filo de trabajar con este hombre, hubo una expedición a la Antártida. Pero las mujeres indias tenían prohibido subir a los barcos, con lo cual ella se Anda. perdió la oportunidad de su vida de viajar a la Antártida. Como veis, todo esto son fuentes de estrés con los que ella no podía hacer nada, ella no podía lidiar con eso. Claro, y además límites, ¿no? De una manera muy absurda. Fíjate lo que hemos hablado antes, ¿no? De esta habilidad que tiene el talento para ver la excepción, las zonas grises, para interpretar las cosas que no son justas Exacto. y que te estrese como poco, si no es que te duele el tener que someterte a toda esa normativa. Así es. Porque seguro que era una persona mucho más competente que muchos hombres que fueron en esos barcos a esa expedición. Con Ella que era más fuera al lista. mismo nivel ya era suficiente, pero la tía es verdad que era muy inteligente, era una tía muy capaz. Simplemente, fíjate que te he dado este detalle de que podía pasar menos horas en el laboratorio y producía, publicaba, investigaba lo mismo que otros que se podían tirar toda la semana y a otro ritmo, con sueño, con descanso, con otros recursos. Claro. Entonces, como poco, el mismo nivel de desempeño que sus compañeros. ¡Viva Mani! Y bueno, en este caso ella solo pudo hacer un afrontamiento emocional. Ella lo único que dijo, bueno, pues ya está, llegarán tiempos mejores. Claro. Aprovecho y hago lo que puedo, ¿no? Qué bien, qué buena actitud. Además, siempre que le han hecho entrevistas, ella ha sido una mujer muy de... No, yo no le doy importancia a las cosas. Yo estoy investigando qué es lo que quiero y pese a yo ser mujer, estoy investigando. Incluso ella tiene comentarios machistas, ¿no? Decir que yo por ser mujer no he tenido ninguna dificultad. Evidentemente la había tenido. Pero ella como que no quería hacer sangre de eso. Ok, este es el periodo que me ha tocado vivir, voy a aprovecharlo y ya vendrán tiempos mejores. Y de hecho llegaron tiempos mejores. Ella, después de todo este tiempo estudiando con Raman, se metió a estudiar meteorología. Que aquí ya nos metemos de lleno en su pasión. Estamos en una época en la que todo el material científico que tenía en la India venía del Imperio Británico, era importado.
Entonces ella dijo que por qué defender la industria de los ingleses pudiendo generar ellos mismos sus propios recursos, sus propias investigaciones. Entonces, en este salto a la independencia, cortaron lazos de distribución. Y ella decidió que iba a crear los instrumentos de medida para medir todo esto. ¿La meteorología? Exactamente. Claro, esto era una locura en aquella época y con esos recursos y habiéndose desvinculado de la única fuente que había distribución de esto. Porque todo este material sí lo tenían los británicos disponible. Claro. Si hubiera seguido ese camino, hubiera tenido ese acceso fácil, ¿no? Claro. Para poder proseguir con sus investigaciones. Claro. Pero ella hacía ahí como un alto en el camino, ¿no? Un poco por dignidad, ¿no? Por decir, oye, nosotros quizá también podemos. Claro. Mi pregunta, o sea, mi comentario va más bien a, quizá podemos hacerlo, o ella se flipó a decir, oye, que esto lo hacemos seguro, sin ser coherente. Para nada. Vale, Para vale, nada. ella tenía idea y veía que se podía, ¿no? Vale, muy guay, mucho mejor. Esta es la parte que te digo de afrontamiento ya central en el problema. Ella dice, no tengo los conocimientos ni los recursos, me voy a pedir una beca y voy a estudiar en Reino Unido. Entonces fue allí a estudiar. Se forma, oye, qué bien. Claro, lo Qué hizo buena muy cabeza. bien, muy buen ambiente, ya que sí que era otro ambiente diferente al de la India. Ella pudo explayarse y a la vuelta, claro, ella se había formado siendo una máquina, ya sabía todo lo que había que saber, pero no había nadie en la India que pudiera llevar a cabo eso al mismo nivel que ella. Entonces lo que hizo fue una cosa que contradice lo que ella vivió en su etapa anterior con Raman, y es que contrató a 20, 30 hombres, y ella fue la jefa de esos 20 o 30 hombres y les formó para que fueran creando esos instrumentos, esas herramientas de medida. Fíjate, ¿no? Antes la tenían puesta como la última del barrio, Claro. y ahora era la jefa. De hecho, ella en este momento continúa la actividad científica y abre la actividad empresarial. Ella abre esta empresa y es la única en la India que hace estas cosas, y además es muy exigente consigo misma. Ella dice que para que un instrumento mida mal, para eso no lo creamos. Entonces hubo que hacer mucho ensayo y error, hasta que dio con ese nicho y al final consiguió que en un país donde a nadie le interesaba la meteorología, pues ella estableció una base de referencia. Y fue muy interesante hasta el punto que, pone aquí que en los años 60-70 fue, lo leo textualmente, la presidenta de la Comisión de Instrumentos y Método de Observación de la Organización Meteorológica Mundial. Mundial, ole ahí, ¿eh? Qué bien. Os digo que es muy de nicho porque seguro que nadie conocía esta organización a no ser que fuera del nicho de la meteorología, pero es algo muy importante. Esta es de las personas pues que establecían las unidades de medida, las que establecían estándares a nivel universal, entonces una tipa muy influyente. Y todo esto además iba orientado precisamente a esta idea que te dije al principio. Ella estaba preocupada por el planeta. Entonces ella quiso anticipar cosas que hoy lo damos por sentadas de qué le va a pasar al planeta si seguimos en este ritmo, pero ella fue la que empezó a dar estas primeras mediciones de que si vamos en este camino el planeta va a acabar mal, cuando a nadie le interesaba el cambio climático. ¿Y sabes lo que hizo? No. Después de estudiar meteorología, la tipa, pues con su multicapacidad, empezó a estudiar las energías renovables. Claro. Oye, qué buen desenlace. ¿Has Ahí. visto? Mm. Empezó a estudiar este tema, inventó muchos aparatos para la medición de la radiación, por ejemplo, ya que hablamos hace unos cuantos programas de Irene Curie, ¿no? Estudió la energía solar y eólica, y no tengo los datos, si es verdad que lo miré cuando me estaba preparando el programa, pero a día de hoy la India es como la tercera o la cuarta potencia mundial en cuanto a energía eólica. Así que se preocupó por el planeta, se preocupó por que su país se desvinculara del Reino Unido y que fuera una potencia independiente. Lo consiguió en campos muy concretos y que en materia de energía es muy puntera a nivel mundial. Ellos exportan energía a otras partes del mundo y gran parte es por esto. Y anticipando también, Sara, que tú siempre me preguntas por los hijos de estos divergentes. Estaba pensando, pero ¿tuvo vida familiar? No. ¿Tuvo hijos? No. No. Se dedicó a su carrera. Y además, jamás se arrepintió. Ella fue una mujer, decidió eso desde el principio. Ella desde pequeña no se le vio interés en nada, en esos matrimonios de conveniencia que le planteaba su familia. Eso se respetó. Claro, eso te iba a decir. También ahí fue afortunada porque tampoco la forzaron, ni la obligaron, ni... Bueno, la presionaron, ¿no? En ningún sentido para que al final entrara por ahí. Así es. Muy bien. Me alegra mucho su libertad, ¿no? Que pudiera dedicarse a su carrera. Así es. Tendría perros al menos, que son majísimos. Ya eso no lo he leído. No he leído si tenía mascota, pero sí es verdad que era una mujer muy maja y muy sociable. Y cuentan que se la encontraban por los pasillos y que la gente le hablaba y ella le respondía a todo el mundo con la misma sonrisa en la cara y con la misma afabilidad, ya fueras un periodista americano, que fueras la persona que limpiaba los pasillos en el instituto. O sea que una mujer muy maja y que sobre todo lo que os quería reflejar es las dos formas de enfrentarse ella a las dificultades que tuvo. Claro. Como al final tuvo un final bastante feliz, bastante tranqui. Consiguió mucho, ¿no? A nivel de ambición, de satisfacción, de sentirte útil para Claro. la humanidad, ¿no? Ese veces todo eso también es verdad que lo consiguió. Me parece un final Claro. muy feliz igualmente. Y todo desde su automotivación.
no había en ningún momento de la historia una ayuda concreta más allá de que le facilitaran recursos, que no es poco. Para tu curiosidad, el padre era dueño de una plantación de cardamomo. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, un detalle muy guay, muy curioso. Así es. Entonces, bueno, pues una mujer que en su momento pues hizo todo esto por sus convicciones, por saber postergar esos momentos de estrés, saber postergar la recompensa, y encontró su sitio en el mundo, y hoy la recordamos especialmente pues por estos logros y también por su estilo de vida. Como te he dicho, desde muy pequeña estaba concienciada con ese cambio en la ropa, con ese cambio en dónde genera los recursos, porque claro, te he hablado por el tema del colonialismo, pero también era por un tema de huella ecológica, claro, ¿no? Que para tener un microscopio tiene que llegar desde la otra punta del mundo, no, vamos a hacerlo aquí y no contaminamos, ¿no? Así que la tía también fue muy coherente en ese sentido. Y me ha gustado mucho hablar de ella. Investigando me he sentido muy tranquilo, como estaba hablando en el videoclub, porque no había grandes hitos y bueno, han pasado cosas feas, pero lo llevó todo lo bien que pudo. Sí, y lo que tú has dicho al principio, no había grandes tintes dramáticos tampoco, Nada. ¿no? En este Divergente, ni cosas que digamos, uy, qué intensidad. Que yo creo que en casi todos los Divergentes que llevamos hay un punto, ¿no? Que decimos que intensa. Y Así ella es. muy tranquila, ¿no? Como a lo suyo, avanzando sí. en su investigación. Pues me gusta mucho la variación de Divergente, porque siempre que hablamos de los diferentes tipos de talento, es verdad que hay talentos que están muy orientados a lo que les gusta, lo que los motiva y lo que los hace felices, y ellos lo único que quieren es seguir en ese camino, seguir averiguando, construyendo, creando, investigando, y como cada vez avanzando más en ese camino, incluso sin ningún tipo de malversación. No sienten más interés por otros aspectos de la vida, son felices con eso. Oye, que luego lo mismo le gustaba ir a algún espectáculo, leer ciertas cosas o comer ciertas otras, adquiriría, ¿no? Esa felicidad de otras zonas también, pero no les apasiona, ¿no? más partes del mundo, como esa interacción social o saber un poco de todo, sino bueno, en su camino están contentas, y poquito a poco me ha parecido también un muy a pico y pala. Totalmente. Va consiguiendo y muy guay, ¿no? Que luego acabará en jefa. Mira, se me ocurre una pregunta un poco absurda, sí, también un poco de el nivel del prejuicio que venimos, ¿no? De nuestro otro programa y demás, que es, ¿no contrató mujeres también cuando contrató hombres? No. En Fíjate, este caso eran ¿no? todos hombres, por lo menos para este tema en concreto. Su empresa también creció muchísimo y quizá ya después con el tiempo sí que lo hizo. Pero en este inicio de la generación de instrumentos y tal, eran todos hombres. Pues eso sí que me ha llamado la atención, ¿no? El que al final te contaminas un poco y las opciones que hay, ¿no? No sabes tampoco quizá cómo hacerlo, como tú has transmitido que ha habido un punto en el que ella misma pues menospreciaba un poco, ¿no? Ese machismo que había, ella misma tenía esa actitud machista, pues lo mismo ha tenido algunas decisiones en su vida en la que quizá podría haber sido ahí un poco más divergente, pero dijo, bueno, los que están en formación, los que están dispuestos, los que tienen más acceso a estas cosas son hombres, oye, pues ya está, Pues ¿no? ya está, pues sí. 30 hombres, y no miramos a lo mejor esto de otro punto de vista. No fue reivindicativa en ese sentido. Exactamente, ¿no? Que quizás algo que yo sí hubiera visto más útil para aprovechar, pero que refuerza mucho más que meteorología, y ella iba a la meteorología y a la meteorología. Así es. Y ya está. Sí, sí, Bueno, sí. muy guay, muy guay. Viva Mani. ¡Viva Repetimos Mani! el Viva Mani, que ha ¡Viva estado muy Mani! bien. Después de este ratito tan agradable, paradójicamente hablando de estrés, vamos a poner aquí el punto, si te parece. Además me parece muy guay todo lo que hemos hablado hoy, y me parece que dentro de esa activación que hemos tenido también nosotros al hablar de estrés, sentirnos identificados, poner ejemplos, luego de una manera como muy holística, las sugerencias de Videoclub han sido más hacia la parte relajante, tu Divergente ha sido hiper poco estresante, en una vida tranquila, entonces me parece que terminamos en el punto en el que incluso nuestros oyentes pueden utilizar este podcast para desestresarse. Maravilloso. Y ya haríamos, ¿no? Iba a decir un hat trick, Exactamente. que lo he aprendido recientemente, ¿no? Tenemos un hat trick. Y nos quedaría dar las gracias primero a Pablo y a Silvente, que como siempre están ahí, hoy especialmente Pablo, por las colaboraciones tan concretas y puntuales y operativas que nos has dado, a Macu por supuesto, y Sara, a ti las gracias como siempre. Gracias a ti, por supuesto, Y le damos las gracias también a nuestros divergentes. y a nuestros allegados. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Hasta pronto, chicos. Teníamos la frase tonta, no te estreses. La opción inteligente. Podríamos recomendar empatiza con la persona que se está estresando.
Sí, o quizá para la persona que pide consejo, habla con alguien que te entienda más o te invalide menos. Quizá no todo el mundo nos viene bien para todas las situaciones, no todos podemos ser comprensivos en todas las opciones de vida. Entonces quizá pues buscar personas más adecuadas también para compartir ciertas cosas, ciertas frustraciones, ciertos estreses que tengamos. Y los que digáis no te estreses, pues ahora ya en nuestro podcast tenéis otro montón de buenos consejos que dar y podéis cambiar en vuestro cerebro ese archivito de pero bueno, si esto no es para estresarse tanto, por oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Meditamos un poco, nos damos un paseo, nos vemos una maravillosa peli que nos tranquilice. Tenemos muchísimos más recursos ahí. Así es. Pues con eso sería suficiente.